Bueno, pues ya estamos. Una semana más en el Bigote Abadía y, como siempre, con una gran entrevista por delante. Hoy viajamos de lleno a finales de los años 90 y principios de los 2000 para recordar a un futbolista icónico que nos hará reentender la importancia del segundo punta en el fútbol de antes. Héroe en Valladolid, ídolo en Villarreal y amado en Cartagena, hará que lo de hoy sea una charla cargada de fútbol y nostalgia. Así que nada, lo que os decimos siempre, sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca las latas de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Víctor, bienvenido al Bigote Abadía. Hola, muchas gracias, un placer. Nos ha costado llegar, pero al final hemos llegado. O sea que nada, un placer estar con vosotros y bueno, a disfrutar de un rato. Nada, el placer es nuestro de tener a una leyenda como tú aquí con nosotros y dicen que lo bueno se hace esperar, así que lo doy seguro que va a ser emocionante, divertido, nostálgico y futbolero a partes iguales. Seguro que sí. Pues nada, oye, mira, como anécdota, estaba hablando con los vecinos y demás, digo, joder, hoy por la noche tenemos a Víctor. Y me decía, Víctor, ese que jugó en el Depor. Y digo, no, Víctor, el del Valladolid. Y me dice, Víctor, el de Peternak. Ahí es como te recordaban ellos. Bueno, yo creo que en cada sitio me han recordado de una manera, pero sí que es verdad que por lo del Depor, por el otro Víctor, que era más joven que yo, salimos los dos de la cantera del Real Madrid, y sí que me confunden mucho, pero yo tengo la anécdota que mira, yo jugaba muchas veces en el Valladolid, empecé en el Valladolid, bueno, aparte del Real Madrid, no sé qué, el primer partido, el equipo así profesional fue el Valladolid. Y me fui al Villarreal, y cuando jugaba en el Villarreal, era Víctor el del Valladolid. Siempre me veían jugando en el Villarreal, me decían, mira, Víctor el del Valladolid. Pero es que luego volví del Villarreal al Valladolid otra vez, y cuando fui a Valladolid, mi segunda etapa, me decían, mira, Víctor el del Villarreal. O sea, siempre me han llamado al revés, en el equipo donde no estaba. Sí, curioso. Oye, cosas del fútbol. ¿Y con Peternak sigues teniendo contacto o se perdió del todo? Bueno, se pierde. Ser extranjero y viene muy poquito por España. Sí que es verdad que cuando viene, pues nos juntamos a los veteranos, nos hemos juntado 3 veces. En algún acto que se ha hecho por el club nos hemos juntado, pero bueno, han podido ser 2, 3, 4 visto. Pero eso no quita que todos sabemos muy importante el otro y que dentro del campo nos veníamos muy bien. Sí. Os veíais muy bien. Ahora hablaremos un poquito más al detalle de esas duplas históricas que formaste. Lo hablaba un poco en la intro, esa figura del segundo punta, que también nos gustaría charlar un poco de esa figura que en el fútbol actual se ha perdido. Pero bueno, cargada de nostalgia la entrevista, igual que tu camiseta, Pablo, que tenías ganas de ponértela, ¿eh? Sí, joder, ya tenía unas ganas, llevaba con esta de Helios del Valladolid. Víctor todavía yo creo que estaría en la cantera del Madrid o del Leganés o alguna cosa así, porque la de Helios del Valladolid yo creo que es de finales de los 80 o una cosa así. Pero bueno, ya por fin la puedo estrenar en una entrevista, que tenía muchas ganas. Pues nada, oye, enhorabuena, Pablo. Eso lo he visto en los cromos, la de Helios. Sí. ¿Y tú, fiel, no, David? Sí, yo hoy no traigo la verde y blanca, pero es otra del Racing. Contentos con la victoria de ayer y bueno, a ver si este es el año en el que podemos meternos ahí en ascenso directo. Veremos a ver. Ojalá podamos. Y pues empezamos un poco, Víctor, lo que es la entrevista. Empezamos pues por orden, que es lo que nos gusta a nosotros, y la primera te la va a lanzar Pablo. Eso es, Víctor. Vamos con tus inicios. Nos vamos a remontar a ese Víctor de alevines, benjamines, cadetes, ese Víctor que nosotros no hemos visto. ¿Naciste delantero? ¿Eras el típico que jugabas de defensa cuando eras pequeñito, medio centro, lateral? ¿O siempre fuiste delantero? ¿Cómo eras de pequeñito? Los típicos jugadores que era muy difícil cambiarme de sitio o de lugar porque lo tenía muy claro desde que nacimiento. Sí, es verdad que tengo un padre que era entrenador, que le gustaba mucho el fútbol, sigue gustándole, es un apasionado del fútbol y también me inculcó que yo tenía que ser delantero, o sea que entre mis condiciones, cómo jugaba, mi estilo, mi físico y que a mi padre le gustaba que yo fuera delantero y que llevara el 9, pues desde muy pequeñito jugué de 9. A ver, yo en mi época de pequeño alevín se jugaba a fútbol sala, era futbito, Claro. bueno, yo con 8, 9, 10 años y de ahí pasabas al fútbol 11. Sí. Y bueno, pues de 9, yo creo que el campo ya en fútbol 11 se me empezó a hacer grande y empecé a meterme un poquito hacia atrás, ¿no? A mí me gustaba mucho estar muy cerca del balón, estar en contacto con el balón, casi siempre la llevaba yo porque me gustaba mucho, entonces bueno, pues empecé a echarme hacia atrás
pero siempre tenía mucho gol. Entonces, bueno, aunque no fuera delantero centro, pero sí que andaba muy cerca o rondaba área, porque bueno, yo creo que el gol me lo inculcó mi padre, lo tuve de nacimiento y nunca quise perderlo. Entonces, pues siempre andaba muy cerca de área. Estuviste en las categorías inferiores del Leganés y ahí te hinchaste a meter goles, por lo que he leído. Siempre fui muy goleador, ¿eh? Yo me acuerdo en fútbol sala, no sé si me acuerdo que en Leganés en una liga metí 174 goles. Yo de verdad que en Alevín a 8 o 9 años era una bestialidad. Para el físico que tenía, que era encima un jugador muy bajito y tampoco era un jugador muy fuerte. Sí, de verdad que era muy goleador. Hacía muchísimos goles. Luego jugué en un equipo de Leganés que se llamaba Entre Peñas, antes del Leganés. Estuve 4 o 5 años de pequeñito, por 10, 11, 12. Y el Leganés ya fichó con 14 años, así que fichó en cadete. Joder. Temporada y media, que bueno, pues al final juego casi al principio en cadete muy poquitos partidos y me suben al juvenil, y en el juvenil ya meto muchos goles. Ya siendo cadete me suben al juvenil y bueno, pues metiendo muchos goles ya es cuando me ficha el Real Madrid. No sé si tenía 6 años, pero es verdad que el gol rondó mi vida. Mi vida ha sido gol. La verdad que sitio donde he ido, la verdad que he tenido mucha relación con el gol, siempre está muy cerca de él, siempre lo he intuido muy bien y bueno, pues quizá he sido futbolista gracias a ello, claro. Claro, ya con 16 años te ficha el Madrid. Viene el Madrid a llamar a la puerta de tu casa. ¿Cómo era entrenar, pasar de jugar en Leganés y en estos equipos que nos has dicho, a entrenar con el Real Madrid, aunque fuera con el filial? ¿El balón iba más rápido, los rondos eran más complejos? ¿Qué diferencia notabas tú? Pues a ver, yo tampoco he notado mucho cambio en los sitios donde he ido. La verdad que sí, por mi fútbol, por mi manera de ser, por mi intensidad. La verdad que yo soy un jugador muy intenso, muy rápido. No noté mucho. Yo salgo del Leganés y antes del Madrid me quiere el Atlético de Madrid. No sé, unos 6 meses antes, sé que un ojeador me medio persigue ahí a mi casa, tal, viene por detrás. He visto el Atlético de Madrid quiere, no sé qué. Yo intento hablarlo con mi padre, pero bueno, entre el club Leganés, no sé qué, al final no me deja ir al Atlético de Madrid. Y a los 6 meses pues me viene el Real Madrid y sí que llega a un acuerdo con el Leganés. Y cambio, pues bueno, pues al final ves que hay más nivel de todo, ¿no? Y verdad que el primer día yo que llego al Madrid, lo primero que veo es a Fernando Sanz, que era el hijo de Lorenzo Sanz, que le veo llegar allí con un... traían en coche allí, con un coche allí, yo que venía de Leganés, ahí de un barrio humilde. Claro, yo cuando empecé a ver esas cosas tal, digo, madre mía, ¿dónde he venido yo? Si yo soy de un barrio... Pero futbolísticamente no creo que notara mucho cambio. Yo creo que en Leganés hacía goles, llega al Madrid y seguía haciéndolos igual, y tampoco noté mucha diferencia. Sí que es verdad que en mi equipo Leganés tenemos muy buen equipo, ¿eh? Y en el cadete Leganés, pues del cadete llegamos a primera división, Movilla, Vivar Dorado, Valbuena... Sí. Y yo me parece que son 4 o 5 que habíamos llegado a primera división, que llegamos a los 2, 3, 4 años. Tenemos un equipo. Entonces, bueno, fui al Real Madrid y tampoco noté gran diferencia de nivel. O sea que, bueno, me adapté muy bien. La verdad que tuve muy buenos compañeros, que hoy son amigos, todavía tenemos relación, y me lo hicieron muy fácil. La verdad que fue llegar, jugar y no paré de jugar desde que llegué. El primer día ya, no sé si fiché un jueves y el domingo ya jugué titular con el Madrid. Y ya jugué todos los partidos. O sea que bueno, no noté mucha diferencia y como te he dicho siempre, el gol me siguió. Y eso me ayuda mucho a seguir jugando. Muy bien. Claro, hasta donde me han llegado las fuentes, yo aquí he visto que has coincidido con Fernando Sanz, que ya nos lo has nombrado, cuando iba a entrenar en un coche mucho más caro que el tuyo, seguramente. También con Dani García Lara, con Coque Contreras, con Sandro, que además los hemos tenido, menos a Fernando Sanz, a todos por aquí por el programa. Y seguramente has coincidido con algún canterano más del Madrid de estos buenísimos. ¿Hay alguno que te impactaran más técnicamente de todos los con los que coincidiste en la cantera blanca? Alguien que dijeras, joder, este es buenísimo, mucho mejor que el resto. Bueno, yo creo que en ese equipo, yo creo que todos llegamos a primera división. No sé si habla Fernando Sanz, estaba Gerardo, estaba Sandro, estaba Dani, estaba Molina, que falleció, que en paz descanse, el pobrecillo, que bueno, con 20 años se nos fue. Estaba Marcos, que jugó conmigo en el Valladolid durante 10 años. Da igual que nombraras, teníamos un equipazo. Destacar a uno, bueno, pues quizá técnicamente el que más dotado veías fuera Sandro, a lo mejor, el canario. Es que es verdad que al final, bueno, pues técnicamente era un poco distinto a los demás, era más descaradillo, era muy valiente, hacía cosas distintas que los demás. Pero sí que es verdad que era un equipo muy completo. Al final Sandro a lo mejor destacaba un poquito más en lo técnico, pero la verdad que era un equipo muy bueno donde prácticamente todos llegamos, donde jugábamos, ganábamos, y la verdad que era difícil destacar, pero sí que es verdad que yo creo técnicamente en ese equipo, yo creo que Sandro era un jugador un poco más distinto. Claro, ahí en tu estancia en el filial madridista,
coincidiste con el mítico Tony Grande, que era el segundo del Bosque de toda la vida, pero también coincidiste con un joven Rafa Benítez. ¿Cómo era Rafa Benítez? ¿Tú ya lo veías como el típico entrenador adelantado a su tiempo? ¿Qué metodología tenía que otros entrenadores no tenían? ¿Cómo era Rafa? A ver, Rafa yo ya le tengo en juveniles. En juveniles el equipo este que estamos hablando ya nos entrena Benítez y ya él sube a segunda división y nos sube prácticamente a 5. Porque antes estaba el sub-19, que era el juvenil más alto, luego estaba el segunda B y estaba el segunda división. Y a segunda división Benítez nos subió a 5, que subió a Fernando Sanz, subió a Gerardo, subió a Sandro, subió a Dani y me subió a mí. Subimos 5, que no era lo habitual. Yo creo que hasta entonces solo había hecho Alfonso Pérez Muñoz, antes que nosotros. Y justo de esa jornada, pues bueno, fue un equipo muy bueno en sub-19 y bueno, pues al final subimos 5 y nos subió Benítez. Benítez, pues ya lo has dicho tú todo, un adelantado. Al final hacía tareas que hacen ahora los entrenadores. Él era un estudioso, él no sé los partidos que tenía grabados en su casa de lo que le gustaba, ¿sabes? Pues a lo mejor le gustaba el centrocampo del Milan y la defensa de no sé qué y los delanteros de no sé quién. Y tenía 1000 partidos de cada uno, los había visto, sabía cómo trabajaban y luego entrenamientos que se hacen ahora. Lo táctico que antes prácticamente no se trabajaba, Benítez nos hacía sesiones tácticas que yo creo que al final todos los jugadores que hemos salido de ese equipo, todos hemos sido tácticamente muy buenos en nuestro juego, siempre. Cuando hemos ido a jugar a equipos, normalmente los entrenadores nos han valorado que tácticamente éramos muy buenos. Quizá por lo hayamos cogido ya hábitos de Rafa, porque al final nos enseñaba mucho, era muy pesado. La verdad que bueno, es muy bueno coger un entrenador tan joven, un entrenador que esté preparado y que sea tan estudioso y que sea capaz de enseñártelo, que al final es lo difícil, ¿no? Que al final pueden saberlo ellos, pero si no son capaces de enseñártelo, pues también es difícil. Pero sí que es verdad que Benítez, para esa jornada, para esos jugadores tan jóvenes, a todos nos vino muy bien. Por allí me imagino que en aquellos años 90, mediados de los 90, pululaba por la ciudad deportiva, me imagino, un tal Vicente del Bosque. Me acuerdo en su día que hablamos con Tote y nos dijo que Del Bosque era una especie de padre o abuelo de todos vosotros, que era el primero que abría la llave de la ciudad deportiva y se iba el último. ¿Cómo era Del Bosque o qué relación tuviste con Vicente en aquella época? Nada, yo no puedo decir nada malo de Vicente del Bosque. Yo creo, como ha dicho Tote, un padre porque encima me fichó él fue a Leganés a verme en un partido que jugamos Leganés-Real Madrid, que bueno, ganamos 4-0 al Madrid, metí yo 3 goles. Hablamos de que metí 3 al Madrid, estaba Del Bosque ya viéndome, porque bueno, llevaba ya muchos goles con el Leganés, y fue el que me llevó a la ciudad deportiva. Pues un padre, porque encima nos enseñó muchas cosas, muchos valores, fuera del fútbol. Ya al final, el fútbol es bueno, pero al final todos los que llegamos al Real Madrid es porque somos buenos futbolísticamente, pero te enseña a ser persona, a que eso vaya por encima del futbolista, ¿no? A comportarte, a saber que tienes que defender el escudo, que tienes que defender el club, que donde vas eres del Real Madrid y tienes que dar ejemplo. O sea que bueno, yo creo que nos enseñó cosas que nos han servido, que nos siguen sirviendo. Hoy con 51 años, que he cumplido hace un poco, todavía me siguen valiendo cosas que él me enseñó, ¿no? Y ahora intento inculcarlas. Yo después de jugar al fútbol he estado en clubes, en el Valladolid, he estado muchos años trabajando y bueno, pues muchas cosas de él me han valido para poder enseñarlas yo e inculcarlas yo a los chavales jóvenes. Antes de empezar la entrevista, fuera de micro, los compañeros míos, yo no lo había leído, me han dicho Pablo, pregúntale por el corte de pelo que le pagaba a Vicente del Bosque. No sé si me estoy lanzando un triple y no va a tocar ni al aro. ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas de esa anécdota? Sí, pues me acuerdo que, a ver, yo tenía unas melenas, yo vengo de Leganés, de un barrio muy humilde y éramos todos con un pelo muy largo. Tenemos unas pintas un poquito... Y a mí me gustaba mucho el pelo largo, la verdad. Pero sí que es verdad que fue nada más llegar o pisar la ciudad deportiva. Vicente, en cuanto me vio, me dice, ¿dónde vas con ese pelo? Eso tienes que cortarlo, tal. Y a mí me costaba mucho. Es verdad que a mi madre también le gustaba mucho el pelo largo y mi madre me decía, no te cortes el pelo, estás loco. Pero sí que es verdad que ya llegó un momento en que Vicente, cada vez que entraba a donde estábamos comiendo, decía, Víctor, te doy no sé cuánto dinero y te corta el pelo. Y cada vez iba a la apuesta hasta que ya dije, mira, ya no... Yo sí que es verdad que era una persona muy introvertida, yo, muy cortado, no me gustaba que me llamaran un poco la atención. Y ya llegó un momento en que dije, mira, me voy a cortar el pelo porque yo esto de que Del Bosque vaya ahí donde estemos todos y Víctor, pues tampoco, porque bueno, no me gustaba ser así. Y al final me lo tuve que cortar. Pero ya después, cuando fui más profesional, intenté dejármelo un poquito más largo también. A mi estilo, a mi vida, a mi barrio, a lo que he sido yo toda mi vida. Eso es la esencia. Luego vamos al año 94. Te vas a las islas, te ficha el Tenerife. Ahí coincides en el primer Tenerife de Cantatore, estás 2 años, el segundo con el alemán Heinkes. El primer año que llegas a Tenerife, tienes en la delantera a Juanelli, a La Torre y a Pizzi, 3 auténticos miuras.
¿lo veías imposible? ¿Cómo te parecía entrenar en ese equipo con esos delanteros? No, has nombrado, había por lo menos 7 medias puntas. Cuando yo llego allí, yo creo que la plantilla eran medias puntas todos. Estaba Nacho Conte, estaba Pinilla, Diego Latorre, Felipe Millambre. Había jugadores internacionales. Y claro, yo cuando llego, yo voy muy ilusionado, yo he jugado toda mi vida. Yo llego allí pensando que allí voy a ser, cuando llego allí pues hay jugadores muy buenos y bueno, pues el entrenador, yo me acuerdo que el primer entrenamiento que hacemos con Vicente Cantatore, que va a hacer 2 equipos y hace, dice un nombre, no sé qué, y yo estaba justo en el medio, dice, hasta el chaval este va a ir para, no sé qué nombre. Y ahí creo que me va a costar un poco jugar. Difícil. Bueno, son aprendizajes del fútbol. Yo creo que al final le ha tocado vivir un poco a mi hijo ahora que la fichó el Levante el año pasado con 16 años. Y bueno, pues tienes que pasar por etapas así para aprender y para mejorar, ¿no? Al final eres muy joven, das pasos muy, muy, muy acelerados porque se supone que tienes ese nivel para darlo, pero llegas en un momento en el que hay jugadores de mucho nivel, que tienen más experiencia que tú, que tienen más años, que en ese momento tienen más presente que tú y bueno, pues tienes que adaptarte y mejorar y aprender y todo eso te hace mejor. Y bueno, a mí en Tenerife, pues Vicente no contó mucho en ese año conmigo, prácticamente no jugué, pero luego fichó por el Valladolid a 2 años y solo me quería a mí. Fíjate. Entrenar o me vio cómo competía o me vio el nivel que tenía, pero yo cuando fichó por el Valladolid el único jugador que quería era a mí y me fichó en Valladolid. Claro, en ese primer año con Vicente Cantatore debutas en la jornada 1 en la Romareda, en primera división, tu debut en la máxima categoría. Zaragoza 2, Tenerife 2. Entras al campo por Juan L en el 73. ¿Cómo recuerdas ese debut? ¿Te temblaban las piernas? ¿Te dijo algo Cantatore que toda tu vida luego recordaste? ¿Ya te conocía por el nombre? Ya como hablamos de anécdotas, te voy a contar otra de cómo debuto. Sí. A ver, yo llego y yo estoy en el banquillo. A ver, pero ahí, como tú dices, hay 20 medias puntas, delanteros, y yo estoy en el banquillo, pero estaba como si no estuviera. Bueno, me lleva convocado y yo me estoy tal, y están todos calentando, y en el momento que va a hacer cambios, va a meter a Pisi, creo, y no sé si hay 3, no sé el nivel de extranjeros que puede haber, 3, 4. Sí. No sé cuántos puede haber en el campo. Y justamente cuando va a entrar Pisi, no sé qué le dice, mister, que no puede, que hay extranjeros tal, y se da la vuelta así, mira para atrás y dice, pues sal tú, Víctor. Y debuté yo. En la jornada. Que bueno, no sé si empatamos a 2, pero hago una jugada de ataque, se la de Aguilera, se queda solo y pum, y la pega al palo y no la mete. Digo, mira, podría haber sido mi oportunidad y ahí el palo. Pero mi debut fue gracias a eso, a que había extranjeros en el campo y no pudo entrar, iba a cambiar y bueno, me pilló a mí justo detrás y me tocó a mí. Mira, pues así fue mi debut. Bueno, hombre, la fortuna también existe en el mundo del fútbol y en otros aspectos de la vida. Claro, 8 jornadas después debutas en el Camp Nou. Juegas en el Camp Nou, titular. Creo que perdéis 1-0, gol de Vaquero, bueno, es lo de menos. Bueno, ¿cuándo te temblaban más las piernas? ¿En el primer partido de debut de Liga contra el Zaragoza o en esa jornada 8 en el Camp Nou? A ver, yo creo que ese Camp Nou creo es el recuerdo que tengo de más nervios que he pasado en mi vida. El Zaragoza no, porque como fue el cambio tan que ni me lo esperaba, no me di ni cuenta. Pasaron los 20 minutos y me pasaron tan rápido que no me di ni cuenta. Pero en el Camp Nou, que calentado, yo no había jugado, mi primer partido titular es ahí. Y me lo dice Cantatore casi llegando al partido. Me dice, no, vas a jugar. Claro, yo cuando veo el Camp Nou allí, que yo hacía 3 días estaba en mi barrio allí con mis colegas y veo el campo lleno de gente y digo, esto, madre mía, el calentamiento creo que no di ni un pase bueno. No di ni uno a mis compañeros. Me la daban pum al otro. Y yo decía, madre mía, ¿qué me pasa a los pies? Yo creo que es el partido, yo te diría que, no te voy a decir el único, porque al final, pero es posible que en el que notas nervios dentro del calentamiento, porque una vez que me entiende el partido ya se me olvidó, ya... Yo creo que ya tenemos, como los futbolistas, tenemos otra mentalidad, un nivel de concentración, yo creo, fuera de lo normal. Aunque sea muy joven, yo lo tuve siempre. Quizás el calentamiento de ese partido fue el único que yo he sentido decir, uff, ¿qué me pasa? Que me temblaba las piernas. Pero una vez que empezó el partido, creo que ya se me pasó. Y no sé si he tenido muchos más. La verdad que, como siempre he dicho, que yo una vez que me metía en el campo de fútbol, he sido otra persona. Yo soy una persona, lo que es dentro de un terreno de juego y otra totalmente fuera. Que la gente cuando me ve fuera y me conoce me dice, madre mía, es que no pareces tú. Porque mi nivel de concentración, mi nivel de competir, mi nivel de dentro de un campo es que soy otra persona, no me conozco ni yo. Todavía cuando juego. Muy bien. Claro, el segundo año ya no está Cantatore, está el alemán Jupp Heynckes, un tipo, mira, hemos entrevistado a Larrainzar, a Tico, a Medio Tenerife, a Julio Llorente, a Antonio Mata, a César Gómez, a Pierre, bueno, muchísimos que han estado a las órdenes de Jupp Heynckes. Nos lo han pintado
como un entrenador serio, alemán, estricto, que acojonaba un poquito. Tú como jovencito, por aquella época, ¿cómo viviste ese año con el alemán? Pues sabes, pasa que cuando eres joven, pues no lo vives igual que cuando estás muy metido en plantilla, ¿sabes? Al final sí que era un jugador de plantilla, era muy jovencito, estaba muy Vivardolado yo, que habíamos fichado el de Leganés, yo del Madrid, amigos de juventud, que habíamos jugado juntos con 15 años. Y la verdad que, bueno, estábamos en plantilla, pero sí que es verdad que los dos estábamos un poco como medio fuera, ¿sabes? Bueno, íbamos convocados de vez en cuando, jugábamos poco. Te voy a decir hasta que Jupp Heynckes trajo a tratarse a Chapuisat. ¿Te acuerdas de Chapuisat? Sí. Sí, No, 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 sí, el suizo, Stefan Chapuisat. Y Riedel, me parece que juegan allí en el Borussia con él. Sí, sí. Estaban los dos medio lesionados y los trajo para tratarse en Tenerife. Y cuando echaba las pachangas 11 para 11, nos quitaba igual a mí y metía a Riedel y a Chapuisat, que estaban tratando. O sea, no jugábamos ni entrenamientos porque traía a chavales a jugadores del Borussia. O sea que pero bueno, sí que es verdad que es un tío, pues bueno, yo creo distinto. Ya, menos mal que ya no se trabaja como antes, ¿no? Al final él trabaja con su 11, los demás estamos prácticamente entrenando en otro campo y en otra parte y haciendo otra cosa y los chavalitos jóvenes pues todavía incluso algunas veces corriendo por fuera. O sea que bueno, un entrenador de los de antes, todavía mucho más extremo en los entrenamientos de antes, pues él era extremo en todo. Yo tengo experiencia porque yo, claro, el primer año con Tátores no juego con nada. Entonces yo el segundo año me quiero ir. Claro. La manca casi me firma para irme y cuando tengo casi todo arreglado, yo estoy en Tenerife en pretemporada y Heynckes me dice, bueno, vamos a jugar un partido amistoso aquí tal, juégalo y luego ya te vas a Salamanca. Y con la suerte que en el Edioro jugamos un partido, ganamos 2-0 y meto yo los 2 goles. Y Heynckes me dice, tú no te vas y no me deja irme a Salamanca. Con la suerte de que el segundo año pues es igual que con Catatore. Los primeros 6 meses jugó muy poco y en diciembre tomó la decisión de irme a Toledo. Pero estaba a punto de irme a Salamanca antes de Toledo. Pero bueno, al final por ese partido me quedo 6 meses más. Bueno, aprendí cosas de él también. Al final en el fútbol es todo un aprendizaje y muchas veces el no jugar te hace hacerte mejor. Está claro. Y después de esa temporada en Tenerife, fichas por el Real Valladolid, que bueno, pues será un club que seguro que llevas muy dentro del corazón. Y a mí me llama la atención, me estabas contando de Vicente Cantatore, que bueno, pues fuiste una petición expresa de él para Valladolid, pero después de esta temporada con él, en la que bueno, pues tampoco tuviste tantas oportunidades como creías, o como tú, bueno, pues merecías posiblemente, ¿cómo te convence él para que fiches por Valladolid? ¿Cómo es esa llamada o cómo se pone en contacto contigo para convencerte para que fiches por el equipo? Sí, pues a ver, muy buena pregunta. Yo entre mi segundo año voy a Toledo 6 meses, a segunda división y meto 10 goles esos 6 meses. Yo creo que eso es lo que hace que el Valladolid pues, se fije en mí, me fiche y me vende. El Tenerife no se paga dinero por irme a Valladolid y como tú dices es Cantatore. Y claro, a mí cuando me dicen que el Valladolid te quiere, que es Cantatore, yo soy el que digo, no voy ni loco. Yo cuando viene el representante, mi padre, ¿no? El Valladolid, Cantatore, digo, yo no voy. ¿Cómo voy a ir a Valladolid? Estamos locos. Si no me quería ni ver. Es más, el último partido de Liga con el Tenerife cuando se va, dice, bueno, vamos todos convocados menos Víctor. Eso es lo último que dice en mi última jornada en Tenerife. Y me viene a dar la mano y yo le digo, no, a mí no me des la mano, ¿viste? Lo siento. Yo la verdad que era un poco caliente. Yo vengo de un barrio y era muy... Y cuando me viene a dar la mano digo, no, a mí no me da la mano. Lo siento, pero conmigo no te has portado bien. Y me dice, ¿cuántos años tienes, Víctor? Le digo, 20. Tenía 20. Y me dice, mira, eres rápido, eres bueno, tienes gol, competitivo, tal. Vas a jugar en primera división 15 años. Pero aquí tienes mucha gente por delante tuya y aquí no puedes jugar, lo siento mucho. Ese fue mi despedida con Cantatore. Y a los 2 años, cuando me dicen que el Valladolid me quiere, que Cantatore solo me quiere a mí, pues al final me obligan a llamarle y a hablar con él. Y él me dice, Víctor, no te preocupes, yo te conocí el año tal, no jugaste conmigo, pero te he visto mucho, te vi entrenando y al único delantero que te quiero es a ti. Es más, ese año jugué 42 partidos, jugué todos. Sí. Pues metí 17 goles, me parece. Pero fue todo con él. Para que vean que en el fútbol al final sí que es verdad que mi comportamiento en Tenerife pues era bueno. Yo era muy joven, trabajaba muy bien, ¿sabes? Estaba muy, muy comprometido con el equipo, con los compañeros, con él. Y bueno, pues al final el míster sabría que le iba a dar mucho. Las vueltas que da el fútbol a veces, que no es como empieza todo, sino como acaba. Y sí, en esta primera... Sí. Yo le decía, pues yo ahora con mi hijo le digo mucho, claro, el año pasado lo pasó mucho en Levante, yo siempre le decía, comprometido, trabajador, al final tú, no depende de ti que te pongan, que no te pongan, y al final tienes que estar ahí como un compañero más, trabajando como el que más y todos los días demostrar que puedes estar.
luego otro es el que decide. Ujú. Y como decías, esta primera temporada en Valladolid es un auténtico temporadón, juegas 42 partidos, lo juegas todo, os clasificáis para la UEFA, quedáis séptimos en Liga, temporada histórica para el Real Valladolid. ¿Cómo recuerdas este año? Bueno, a ver, lo mejor de la historia, yo creo que para todos los que estuvimos en esa plantilla y en ese año, era un año escandaloso, todo lo de la plantilla. Yo creo que al final, no sé si tuviéramos 25 jugadores en plantilla, el míster, el club, el cuerpo técnico, yo creo que al final fue un año en el que todos hemos recordado como el mejor año de nuestra carrera. Un año, nos salió todo perfecto. Un equipazo, comprometido, trabajador, nos salía todo, ganábamos a todos, estuvimos peleando por lo más alto. O sea que bueno, pues un año muy bonito y a ver, al final Valladolid es mi club. Al final fue el que me hizo futbolista, fue el que apostó por mí en su momento, fue el que cuando volvió a apostar por mí. O sea que bueno, para mí Valladolid es el club de mi vida, es el club que me ha dado todo y la verdad que pues, todo lo que he hecho en Valladolid para mí es con más sentimiento, pero ese año fue bestial, campo lleno, todos los partidos. La verdad que eran partidos de garra, de pelea, teníamos un equipazo de lucha, que eran partidos bonitos de ver porque al final ganamos, pero porque éramos jugadores que lo dábamos todo. Lo jugábamos mucho, estábamos Marcos, Santía, Santa María, veníamos todos del Madrid cantera, nos éramos 5 o 6 del Madrid B. O sea, que éramos gente muy joven, nos juntamos con gente veterana que nos aportó mucho, con Fernando Sánchez y Pitri, tenemos Mami Quero, tenemos un equipazo. O sea que bueno, un año, todo lo hemos recordado como casi el mejor año de nuestra carrera, casi de todo. Tenéis un equipazo y en la delantera había una dupla, era Víctor y Peterna, que yo creo que bueno, algo que también que pasará a la historia y que, bueno, pues fuisteis protagonistas, todo el equipo, pero en concreto vosotros, de algunos partidos que todavía a día de hoy se recuerdan. Y me gustaría recordar contigo dos de estos partidos, que seguro que tienen buenos recuerdos. Uno de ellos es la jornada 34 de esa Liga 96-97, que jugáis contra el Barça de Ronaldo, Figo, Stoichkov, De la Peña, Víctor Bahía, un auténtico equipazo. Y le ganáis 3-1 en Zorrilla, además con un doblete tuyo. Me gustaría, pues eso, recordar contigo este partido. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, pues te voy a contar lo primero, que fue el primer partido que vino mi mujer a verme. Siempre es lo primero. Que si llevamos años casados, nos conocimos yo creo que esa semana anterior. Tal, y el primer partido que vine a verme es ese. Así la convencí. para meter los 2 goles al Barça. Bueno, pero inolvidable igual que te digo de la plantilla, para todos los que estuvimos en ese estadio. Porque lo que se sentía en ese equipo era mucha unión con la afición, éramos súper amigos de la gente que nos venía a ver, venía a los entrenamientos, éramos gente muy cercana, muy humilde, estamos siempre con la gente, toda la gente que recuerda ese partido, ese año, un cariño bestial a toda esta plantilla. Todo, cuando vamos por allí, por el estadio, no sé qué, la gente que ya es un poquito mayor, que vivió esa etapa, ese partido. Yo creo que fue un año redondo. Yo creo que ese partido pues quizás fue el partido especial. Yo creo que necesitamos darnos cuenta nosotros de que no fue nada cualquiera. Al final peleábamos, trabajábamos, luchábamos. Ese partidazo. Pero de cómo nos ayudábamos, de los apoyos que teníamos, nada. Ahora que fue un partidazo y para mí, ya te digo, inolvidable por eso. Al final, sí que verdad fue el primer partido que vino mi mujer a verme. Éramos novios y encima meter 2 goles al Barça, ganar 3-1 y en un año en el que el equipo va bien, yo creo que más no se podía pedir en ese momento. No sé qué fecha me has dicho, no sé si era cerca de mi... Pues fue la jornada 34, fue al final de Liga. Pues... Era mi cumpleaños encima, no sé si fue... Yo cumplo el 17 de abril, por ahí andaba. Pues salió todo redondo entonces aquel día. No, la verdad que fue perfecto, fue uno de los mejores días de mi vida. Y también fuiste protagonista de otro gol que también se recuerda a día de hoy, un gol a Casillas en el Bernabéu, en la que es la última victoria del Real Valladolid en el Bernabéu. Un auténtico golazo, además, 0-1. Y coincide que ese partido lo jugasteis contra el Real Madrid en la última jornada de Liga, que unos días después jugó el partido de Champions contra Valencia, probó el mismo 11 que jugaría la final. Y sin embargo fuisteis capaces de ganar a aquel equipo. ¿Cómo recuerdas también este partido histórico? Pues bien, al final sí era que la última jornada, no sé si nosotros ya no nos jugamos prácticamente nada y bueno, yo no recuerdo al final porque fue un gol y fue un gol bonito, encima fue a la izquierda, de Vaselina a Casillas. Yo el Madrid era mi club, al final yo salgo de esa cantera, 4 o 5 años. Yo recuerdo mucho que sí es verdad que cuando meto el gol como que yo iba muy animado por celebrar el gol y sí que veo como mucha gente me aplaude cuando meto gol y ya me quedo así un poco diciendo, hostia, la verdad que este es el Madrid, ¿sabes? Que yo he salido de aquí, que mi cantera... Y la verdad que me gustó mucho el poder meter gol en el Bernabéu y que encima hubiera gente que me aplaudiera cuando, mira, está salido del Madrid. La verdad que fue bonito.
no nos jugaban mucho, pero bueno, al final ganar 0-1 en el Bernabéu y poder meter un gol y un gol de ese calibre encima Casillas, pues la verdad, para mí fue bonito de final. Y son de los mejores goles que recuerdo en mi carrera. Bueno, Víctor, ahora yo quería seguir recordando buenos partidos y en este caso, pues tu buen hacer con el Valladolid a mitad de temporada, en febrero del año 2000, se produce tu debut con la selección, que te llama José Antonio Camacho. Y debutas además sustituyendo a Luis Enrique en Croacia, en un partido en Croacia de Davor Šuker, Robert Jarni, el portero Pleticosa, Robert Kovac. ¿Qué recuerdos tienes de este partido? ¿Qué sensaciones? Imagino que un sueño cumplido, ¿no, Víctor? Sí, pero no experiencia bonita. La verdad que es algo que sueñas durante toda la vida de que naces. Yo por lo menos, que nací futbolista, nací con mano en los pies y quizás el sueño de cualquier futbolista es poder vestir esa camiseta. Pero sí que es verdad que al final llegar a esas condiciones en un año que has hecho, no se había metido la primera vuelta, un montón de goles, era máximo goleador de media punta con mucha diferencia. Y voy esa vez, solo me llevan esa vez, un campo que estaba mal, hacía un montón de aire, expulsan a uno, juego con 10, me toca jugar de extremo derecho siendo 10. Experiencia feilla porque el partido no fue bueno. Yo creo que tenía unas condiciones para poder demostrar muchas cosas y en ese partido fue imposible. Al final un campo fuera con 10 jugadores, con el aire que hacía, el campo súper alto. Nada, no me gustó mi experiencia como internacional. Creo que me merecía algo más, de poder haber ido alguna vez más en algún sitio más o en casa. Creo que podía haber aportado más cosas a la selección. Pero bueno, al final son las cosas que pasan, ¿no? Al final fue una experiencia, la vestí, puedo decirle a mi hijo que soy internacional, pero sí es verdad que la experiencia para mí no fue muy... Es más, yo creo que después de esa experiencia pasé racha difícil. Luego la segunda vuelta con el Valladolid ya no fue igual, ya empecé a dejar de meter goles. Yo creo que como la ilusión se me había perdido un poco, la ilusión que tenía, tanta ilusión de poder ir a la selección, pues parece como que se diluyó un poco y bueno, pasé una rachilla un poco más difícil. La verdad que la experiencia, por vestirla, encantadísimo, porque al final para mí vestir la camiseta de la selección ha sido lo mejor que he podido hacer, pero no fue una experiencia bonita, la verdad. Yo estoy de acuerdo contigo, Víctor, porque además luego en el Villarreal alcanzaste un nivel incluso superior al del Valladolid. Y eras el típico delantero que siempre cumplía, siempre metía goles en primera. Pero bueno, la verdad es que el nivel era muy alto y era complicado ir, pero sí que lo merecías, ¿eh? Igual que tú, algunos otros jugadores. Pero bueno, un honor haber podido disfrutar de estos minutos. Y además ahora te vemos con las leyendas de España. Así que mira. Lo que tiene la selección, ¿no? Al final unos van metiendo 3 goles y otros tienen que meter 150 goles para ir a la selección. Es lo que tiene la selección, ¿no? Al final, estar un equipo grande pues te ayuda mucho más a estar. Al final juegan mucho más competiciones europeas y bueno, pues al final se fijan mucho más en esos jugadores. Pero yo creo que hay jugadores buenos en España que habían podido vestir más tiempo esa camiseta. Pues totalmente de acuerdo y tú, yo creo que también fuiste uno de esos de los que tenía que haber ido más, pero bueno, son épocas, son rachas, bueno, son decisiones que están ahí. Y oye, suerte tuviste de debutar y por lo menos de estar en la terna que nosotros soñamos con jugar alguna vez en primera y no lo conseguimos, así que bueno, sueño de muchos niños cumplido y hecho. Encantadísimo de haberla vestido y la verdad que es un placer y me encantó hacerlo, pero bueno, la experiencia es verdad que fue un partido difícil y me fui con malas sensaciones. Perfecto, me gustaría hablar ahora de tu llegada a Villarreal. Es verdad que, bueno, adelantabas tú ahora un poco, que te dejaste ir un poco los últimos años de Valladolid, que bajó un poco la cifra goleadora, pero que para nada era mala, y llega el Villarreal, un recién ascendido, bueno, pues oye, con un proyecto a priori interesante, con fichajes como Esqueloto, Arraguarrena, Martín Palermo, tú. ¿Te costó mucho irte de Valladolid? ¿Qué te dijeron en Villarreal para convencerte? No, irme de Valladolid me ha costado siempre, porque al final es un club muy cercano, es mi club, es mi casa, es mi todo, y siempre me ha costado irme de allí. Me he tenido que ir varias veces. Esa vez prácticamente no fue irme a mí, me tuve que ir, porque al final al club le hacía falta dinero y ellos hicieron porque yo me fuera, pagaban mucho dinero por mí y prácticamente me tuve que ir. Pero sí que es verdad que yo con lo de la selección ese último año no había estado, como tú dices, que bajaron la cifra. Yo es que el primer año meto 17 y luego tengo la mala suerte que me tengo que operar del pubis. Cuando me recupero del pubis me tengo que operar de apéndice, estoy un mes y pico parado, como que estoy un año y pico ahí un poco medio lesionado y solo 2 años un poco ahí que menos he jugado y bajó la cifra. Y el último año, el cuarto, es cuando ya meto 13 goles y soy internacional. Y es cuando tomo la decisión de irme, pero quizá por eso, ¿no? La selección no me vino muy bien, no estaba muy motivado. La afición ya empezó bueno, pues a pensar que yo estaba mirando otra cosa, el club me quería vender porque necesitaba dinero. Pero bueno, yo creo que era una situación en la que había que hacer. Me tocó y había varios equipos, me quería el Depor, me quería el Atlético de Madrid,
me quería el Valencia. Y bueno, pues al final me vino Villarreal, no sé cómo me vino. Me dijeron que fuera a Madrid a hacer un contrato sin decirme qué equipo era, porque Villarreal no era muy conocido en ese momento. Prácticamente, bueno, pues había subido el año anterior, descendió y volvió a ascender, pero no era un sitio conocido. Yo prácticamente no sabía ni dónde estaba Villarreal cuando ficho. Te digo todo, fíjate lo que es el Villarreal ahora, ¿eh? Entonces, claro, pues para mí, bueno, me llaman a Madrid, que hay un equipo para ti, pero no me dicen el equipo, voy allí, y allí es cuando hablamos lo del Villarreal y, bueno, por lo que me ofrece, lo que quiere de mí, que quiere hacer un equipo muy grande, con el presidente, que todo lo que me dijo era verdad, era cierto, que yo creo que lo que ha conseguido Fernando Roche en ese club ha sido bestial, sigue consiguiendo, sigue haciéndolo y cada vez más grande, y no sé cuándo va a tener techo, y en ese momento pues fue así, fue la primera piedra. A mí me dijo, mira, yo quiero fichar jugadores buenos, no quiero volver a bajar, he hecho una ciudad deportiva, me he gastado tanto dinero, pago esto por ti porque quiero salvar el equipo, quiero hacer un equipo grande, este campo lo voy a llenar en no sé cuántos años y lo voy a hacer el doble y lo voy a llenar otra vez. Todo eso me lo dijo cuando firmó por él, que prácticamente Villarreal no se conocía. Todo lo que me dijo, todo pasó, todo. Bueno, yo me convenció de una manera que me llevó a la ciudad deportiva, me enseñó los campos que había hecho. Y bueno, pues queriéndome equipos con más nombre, pues tomé la decisión de irme a Villarreal, porque creo que era un club donde quería tirar para arriba, a mí me hacía falta motivación, me hacía falta algo así, y así fue. Ahora estuve encantado, estuve 4 años maravillosos, donde el Fernando Ros, un pedazo de presidente, un club con 4 o 5 personas que eran súper cercanas, y la verdad que estuve encantado, 4 años muy buenos, en lo que cada día fichaban mejores jugadores, cada vez la plantilla era mejor, cada vez era más difícil jugar. Y hasta que el cuarto año pues tuve que tomar la decisión de también volver a irme. Pero bueno, al final mi vida son 4 años. 4 años, cada 4 años me tengo que cambiar. Me ha pasado toda la vida. Yo no sé ya por mí también, porque al final esto del fútbol al final te hace tener una mentalidad un poco rara o distinta. Pero sí que es verdad que normalmente en mi vida, 4 o 5 años, pues me ha tocado cambiar de ciudad o irme a otro sitio. Bueno, como el presidente del gobierno, ¿no? Más o menos. Pero bueno. Nada, oye, que para los más jovencitos el Villarreal del que habla Víctor es aquel Villarreal de pantalón azul que pocos recordarán. Y de esa época me gustaría destacar un partido que, oye, me parece curioso. Un Villarreal 4, Barça 4, en el que en minuto 20, con un doblete tuyo, os plantáis 3-0. Es verdad que jugabais en casa, pero un 3-0 ante un todopoderoso Barcelona. Luego es verdad que os empatan a 3, llegáis a marcar el cuarto y en el descuento os meten ese empate a 4. En ese minuto 20 ganando 3-0 al Barcelona, ¿cómo os sentíais? ¿Qué sensación había? Pues yo la sensación que tuve ese partido, yo te digo, hoy le meto 5 al Barça. Yo le he metido 2 goles, el tercero no sé si también tiro yo, casi la meto y la mete otro, no sé quién es Calleja, no me acuerdo. Sí, creo que sí. No me acuerdo, pero tiro yo así, mete. Pero yo llevan 15 minutos, 2 goles, casi el tercero, tuve otra ocasión, digo, hoy le meto 5 al Barça. Porque la verdad que tuvimos 25 minutos media hora bestiales. La verdad que tenemos un muy buen equipo en Villarreal, mucho nivel técnico, calidad, jugamos muy bien. Entonces, claro, equipos que no estaban acostumbrados a enfrentarse a equipos buenos, hostia, hicimos media hora, luego se nos hizo un poco larga la segunda parte, luego ya salió Kluivert, 3 goles ahí, y nos pillaban siempre a la contra, pero bueno, tuvimos opciones de poder ganar. Y encima ese año yo creo que le meto 2 goles en Villarreal y le meto otros 2 en Barcelona, creo. Juraría que sí. Meto 2 y le meto 2. No sé si muchos habrán hecho eso, pero el Barça no se me daba mal. Pero sí que verá que fue un partido bonito. Lo que hace mucho el Villarreal, al final es un equipo pues, bueno, que es ofensivo, que es técnicamente bueno, que propone mucho fútbol, y cuando se enfrenta a equipos que proponen, pues la verdad que da gusto verlo. Tal cual. Y también de esa etapa de Villarreal, de esos 4 años que comentas, pues joder, compartiste vestuario con jugadorazos como Palermo, Galca, Marcos Sena, un jovencito Cazorla, que yo creo que hicisteis poquito, Amor, que ya se venía veterano, pero tenía calidad para aburrir, Riquelme, Anderson. ¿Quién es el que más te impresionó de aquel Villarreal? Bueno, yo creo que al final, por sorpresa, no te sorprende por lo que era. Yo creo que Riquelme quizás es un jugador más especial, ¿no? Al final, un jugador en su manera de pensar, en su manera de ver el fútbol, en su manera de jugar, pues es un jugador muy especial. Un jugador técnicamente por encima de lo normal, tirando balón parado, golpeando, 1 contra 1, entendiendo el fútbol. Sí que es verdad que el año que estoy yo, los primeros no estaba muy bien, viene de Barcelona, no viene muy motivado y bueno, tiene muchos altibajos, pero a partir de ahí pues empieza a coger ya su ritmo y su estilo. Bueno, yo creo que es un jugador muy especial, pero sí que es verdad que pasaron jugadores. Cazorla, jovencísimo. Cazorla cuando yo estoy ahí, pues él sube muy joven, que prácticamente pues, juega más o menos en mi posición y empieza a subir. Es cuando estoy yo ya en mi último año, mi tercer, cuarto último año. Ya se le veían maneras. Era jugador distinto, al de luego después. Un juego más rapidito, más 1 contra 1, más, luego ya empezó también a asociarse, a
a jugar y a deleitar por los campos. Pero sí que el jovencito era un poquito más individualista, más no sé qué. Pero luego ya se ha vuelto y se hizo una bestialidad de jugador. Pero sí que es verdad que en Villarreal pasaron jugadores y cada vez siguen pasando mejores. Yo creo que lo que ha hecho el Villarreal es para quitarse el sombrero. Todos los clubes tienen que ser. Es un ejemplo para los demás clubes, lo que ha hecho Fernando Roche en Villarreal cuando llegué allí no sean 30.000 habitantes lo que había en Villarreal y lo que ha llegado. Yo, Víctor, quiero ahora pasar a la segunda etapa tuya en el Valladolid. Terminas ya en el Villarreal, temporada 2004-2005, vuelves al Valladolid, esta vez en segunda división. Poco a poco empiezas a meter goles, vuelves a recuperar el olfato goleador. Primera temporada ahí con Kresic, Marcos Alonso, 33 partidos, 8 goles. La siguiente 34 partidos, 11 goles. Ya vas cogiendo el pulso a la categoría. Y quiero llegar a la temporada 2006-2007. Ascendéis a primera con el mítico Mendilibar y tú te hinchas a meter goles. 40 partidos, tengo aquí 19 goles. Este ascenso y esta recuperación del olfato goleador se debe a Mendilibar, un poco al equipo que teníais. No sé, cuéntanos un poco esa temporada, ese ascenso, y si tuvo que ver mucho el técnico vasco, que parece ser que imponía bastante. Bueno, yo creo que el míster hizo mucho al final un entrenador que apretaba mucho arriba, entonces al presionar tanto arriba a mí me hacía estar más arriba, más cerca de área. Cuando robábamos, pues a mí me pillaba muy cerca de ahí, ¿no? Luego un equipo muy intenso, al final él hacía los equipos muy intensos, trabajábamos, presionábamos ahí en campo contrario con 7 jugadores. Entonces, claro, cada robo para mí era, yo que ya tenía mis años, yo no tenía tantos ya metros para poder correr, pues me venía muy bien para mi estilo de juego. Yo era un jugador de presionar, de apretar rápido, de la presión tras pérdida tenía muy buena. Entonces yo creo que también mi estilo de juego a él le vino muy bien y por supuesto a mí me vino el suyo. Yo creo que luego tenía a Joseba Llorente que corría como un animal por todos lados, que me ayudaba mucho también. Teníamos jugadores muy jóvenes que tenían muchísimas ganas de querer hacer algo importante en el fútbol. Yo creo que cuando mezclas gente muy joven con hambre y gente veterana que sabe llevarlo, como pasó al final estábamos Marcos, estaba Chema, estaba yo, estaba Javi Torres, estábamos jugadores veteranos ya que sabíamos lo que queríamos y vinieron Polo Sisi, Pedro López, Álvaro Rubio, Borja, Joseba, que estaba todavía, que eran jugadores que corrían, que querían, Entonces, bueno, pues se hizo una mezcla junto con el míster, que era muy pesado, pues todo eso fue un año espectacular, que ganábamos aún sin querer. Y aparte salían mal la primera media hora, pero todos sabíamos que íbamos a ganar. O sea que, bueno, yo muchas cosas y eso pues, a mí me hizo quizá hacer la mejor temporada de mi vida, pues a lo mejor con 30 años ya, 30 y... Sí. Un año bonito para todos, para recordar. La verdad que mis etapas en Valladolid han sido bonitas. La primera por la UEFA, por el equipazo, y luego la vuelta por ese ascenso que hicimos, que es cuando no lo esperábamos nadie, ¿no? Los 2 primeros son muy difíciles cuando vuelvo. Lo que tú has dicho, que metí 9, 11 goles, fueron muy difíciles. El equipo no iba bien, no terminábamos de arrancar, los entrenadores no nos adaptaban bien. Fue un año, la afición, prácticamente no venía gente al campo, los que venían a silbar. Fueron 2 años muy difíciles para Valladolid entero, para el club, para la ciudad, para nosotros los jugadores. Sí, verdad que nos juntamos muchos veteranos y eso hizo que todo, bueno, pues que se aguantara, porque era difícil la situación, el ir al campo, que te silbaran, que no ganabas, no salían las cosas. Incluso un año estuvimos a punto ahí abajo, casi para bajar. Fueron años muy difíciles. Menos mal que el tercero, pues bueno, con Mendilibar y con los jugadores que ficharon, pues cambió todo y mira, al final se ascendió y a partir de ahí, para arriba. Claro, yo quiero ya recordar al año siguiente, temporada 2007-2008, ya estáis en primera división y quiero hablarte de una jugada, te la habrán recordado millones de veces. El gol más rápido de la Liga Española. 7 segundos, 8 centésimas. Yo he visto el vídeo, sacáis de medio campo, creo que erais tú y Joseba Llorente, y he visto el vídeo y eso olía a jugada ensayada que tiraba para atrás. ¿Eso es verdad? Pues no se enteraron, ¿eh? A ver, yo, sí, ensayada era. Yo sabía que iba a salir. A ver, tú fíjate, ¿cuánto hemos dicho que empecé a jugar yo al fútbol? Con 8 años. Sí. Yo he sacado de centro toda mi vida. Desde 8 años hasta los 50 que sigo jugando, sigo sacando de centro yo. Porque soy el que... Y siempre pensé que ese juego iba a salir. Es que tantas veces he sacado que he dicho, hostia, los centrales siempre salen parados. Sé que se adelantan mucho la defensa para intentar presionar cuando saca para atrás. Digo, todos los defensas salen para adelante. Digo, hostia, tío, si un tío que corre, ¿tú crees que alguien le va a perseguir? Encima yo estaba delante, que estaba el que corría como un loco. Yo le dije a Joseba, digo, corre Joseba, que yo te la pongo por delante. Si tú llegas 3 segundos allí tienes el balón. Sí. Y ese día, yo no sé por qué, estaba muy motivado Joseba, me dijo, pónmela que llego. Ya sabes cómo Joseba era... Víctor, pónmela que llego, pero pónmela ahí detrás estaba la cruz, creo, de central. Pónmela ahí detrás, dice que llego, pero ponla. Hostia, que la puse y que la controló como si fuera... que sí,
siempre recuerdo esto porque digo, no sé si he metido 200 goles. Entre primera y segunda división habré metido 200 goles. Pues soy más conocido por un pase de gol que por 200. Rápido, algo más rápido. Pero fue un pase. Pero sí, es verdad Creo que siempre pensé que iba a salir, salió de mí. Yo soy hija de Joseba, que eso iba a salir. Y mira, salió. Por lo que ha quedado la historia. creo que incluso el míster Mendilibar, que solía llegar al banquillo un poco más tarde, ya con el partido empezado, se perdió el gol. No sé qué os diría después cuando en el descanso tal, os dijo algo. Mendilibar siempre decía, los cojones hacer lo que le da la gana. Pues yo cada vez que hacía una jugada esta que me inventaba yo, pues siempre decía, no, esto de los cojones, hace lo que le da la gana. Pues siempre estamos en medio. Yo era muy caliente y él también, entonces siempre estamos ahí medio discutiendo. Pero bueno, seguro que se puso contento. Y pese a que, bueno, pues a tus 34, 35 años, el fútbol todavía te tenía deparado otra sorpresa, y es tu llegada a Cartagena. Llegas, bueno, pues con 35 años, llegas ya mayor, pero son 2 temporadas. Yo creo que en Cartagena, por lo poquito que he leído, se te tiene un cariño espectacular. Marcas 9 goles la primera temporada, 12 la segunda, y es que esa temporada 2009-2010 casi rozáis la épica, quedáis quintos en Liga, muy cerquita de lograr el ascenso a Primera División. ¿Cómo fue para ti, ya con todo tu recorrido, vivir esa temporada en Cartagena? Pues te voy a decir una cosa, yo es que me siento un privilegiado por los sitios que he ido. Es que donde he ido, la verdad, que cuando pensaba que ya no, era mejor. Y pensaba que no y era mejor. Cuando volví a Valladolid, que ya estaba, vuelvo a Valladolid y no sé qué, fue mejor que casi mi primera etapa. Y me voy de Valladolid otra vez y voy a Cartagena pensando que no. Y es que los 2 años de Cartagena fueron maravillosos. Maravillosos, es que nos encontramos un equipazo, unos compañeros, casi ascendemos la afición conmigo, era una locura, parece que he llevado toda la vida en Cartagena. Todavía voy por la Manga, ahora me voy en verano a la Manga, y la gente se vuelve loca conmigo del año ese. Y recuerda ese año, vaya año que hiciste, casi ascendés, y vaya jugador, no había visto un jugador así en la vida. La verdad que he tenido mucha suerte. La verdad que donde he caído he tenido la suerte que han sido etapas buenas, ¿sabes? En Villarreal igual, el equipo cuando empieza a hacerse en primera división, luego ya se empieza a hacer más grande. Es verdad que el último año pues ya es más complicado, pero fueron 3 años maravillosos. Y voy a Cartagena y el mejor año de la historia. Sí que es verdad que habían ascendido y hacía 21 años que no jugaban en segunda, pero es que hace un año casi ascendemos a primera, con un equipazo, la verdad, estaba Toche, estaba Mariano Sánchez, que es un fenómeno de medio centro. Tenemos un equipazo, eso es cierto, pero hicimos un temporadón y maravilloso. La verdad que 2 años maravillosos. Cuando yo pensé que se me había acabado el fútbol, me dio 2 años más de regalo en Cartagena. La verdad que sí, fueron muy bonitos. Tal cual, y siguiendo eso de que dices de que el fútbol te da más, llegas con 37 años, 2011-2012, a Leganés, tu última temporada como profesional, pero es que esa temporada la acabas en el banquillo las 4 últimas jornadas como entrenador salvando al equipo. ¿Cómo se gestiona ese cambio de repente de estar en la plantilla a ser el que toma las decisiones, además en un momento tan complicado? Eso es duro. Para mí Leganés fue una espinita que no me la quité del todo. Era mi barrio, Leganés, yo he sido mi infancia, soy de Leganés. Yo hasta los 20 años que me voy a Tenerife, pues vivo Leganés, en mi barrio, con mi gente, con mis amigos, con mi padre, con mi hermano, todos viven allí. Y yo quiero retirarme allí, porque al final yo salí allí de cadete, tal, y bueno, pues siempre quise haber jugado en Leganés primer equipo. Y voy allí pues pensando que se hace un buen equipo para poder ascender y hacer un año bueno, y sale al revés. La verdad que el equipo no funcionamos ninguno, no salió bien. Teniendo buenos entrenadores encima, pero no salía. La verdad que jugábamos muy bien, hacíamos muchas ocasiones de gol, éramos superiores, pero no ganábamos. Y fue un año muy difícil. Sufrí un montón, yo en el barrio, con mi gente, me costaba salir a la calle, porque el equipo no ganaba, el equipo parecía que hasta iba a descender. Y fue un año muy complicado, hasta que llegó ya la fecha, y fue mi cumpleaños también, el día que cumplo 38 años. Pues me lo pide el club. Me lo habían pedido jugadores ya. Ya en diciembre mis compañeros me decían, Víctor, coge tú el equipo, tío, que si lo coges tú ascendemos, tío, que verás, que no sé qué. Me veían más dentro. Yo creo que me querían para que no jugara, los cabrones. Pero sí, me lo pidieron muchos jugadores, y ya faltando 4 jornadas o 5, el club me dice, mira, coge el equipo porque si no bajamos a tercera. Y bueno, pues cumplí 38 años y pregunté a mi mujer, pregunté a la más cercana mía, y ellos me dijeron, tú sabes lo que tienes que hacer. Si tú crees que tienes que cogerlo, cógelo. Yo siempre he sido de morir con la espada en el pecho. Y así fue. Me lo dijeron y dije, pues ala, pues al frente. Yo hablé con los capitanes y dije, esto lo salvamos.
y tuvimos suerte, pero gracias a Dios, ¿eh? Por eso es porque yo Leganés, pues es mi barrio, mi gente, mi todo, y que si hubiéramos descendido para mí hubiera sido un palo muy grande. O sea, bueno, 4 semanas lo salvamos, hicimos muy buenos resultados y por fin, por lo menos dentro de la espinita que me sigo clavada en ella porque no fue un año bueno, pues por lo menos me pude ir contento de haber salvado al equipo. Bueno, vamos ahora, Víctor, con las preguntas que nos dejan los seguidores a través de Reddit, que este año lo hacemos por esta red social. Y bueno, los tenía aquí en barbecho porque iniciamos la entrevista hace unas semanitas. Y es que ha sido... No pasa nada, unas veces por ti y otras por nosotros, hemos ido todos. Pero bueno, a ver, vamos con ellas. La primera las deja Pato Duke 2. Bueno, se me ocurren varias, voy a leer un par de ellas. La primera, ¿qué jugador te ha influido más como referente en tu posición? A ver, mi ídolo ha sido toda mi vida Emilio Butragueño. Jovencito para mí era un jugador especial, distinto, que me encantaba verlo. Salió jovencito encima. O sea, bueno, yo creo que quizá también era un poco segundo punta. Antes había mucho más segundos puntas que ahora. Ahora dice que se ha olvidado. Yo creo que no es que no se juegue en esa posición. Yo creo que ahora como se entrena de otra manera y ya desde muy pequeñito les quitamos cosas, hemos dejado de tener jugadores de ese nivel o de esa manera de jugar. Pero yo creo que volverá a verla. Yo creo que es un jugador que rompe partidos, es una posición en la que hace muchos daño al equipo contrario, en la que se coloca en situaciones complicadas para hacer daño. O sea que bueno, yo creo que esa posición volverá. Sí, sí, os dais un aire en el tipo de juego, además, sí, sí. Muy dinámico los dos. Es una cosa también. Mi padre siempre me dijo que yo me parecía mucho más a Juanito. O sea, mi padre era muy futbolero, que yo tenía más carácter, que era más competitivo, que era no sé qué tal. Dice, tú siempre te has parecido más a Juanito que a Butragueño. Pero sí que es verdad que para mí Juanito me pilló ya más mayor y yo me fijé mucho más en Butragueño. Venga, la siguiente. ¿Tienes un gol favorito de todos los que has metido? A ver, yo siempre recuerdo los goles que ha metido equipos grandes, ¿no? Los que hemos recordado antes. Pues, a ver, el ganar 1-2 en el Camp Nou y meter los 2 goles, encima buenos goles, pues me quedo con el gol del Bernabéu a Casillas y me quedo con el gol de ascenso con el Valladolid que metimos en Tenerife, que fue el 0-1 allí, que era el que nos metía en primera división. Quizás son los goles así un poco más recordados, pero bueno, la verdad que me quedo con todo. Para mí los goles han sido muy importantes y os cuento otra cosa, que al final yo solo me acuerdo de los partidos que he marcado. Los partidos que he marcado no me acuerdo de ninguno. Fíjate qué curioso. Goles que he marcado casi todos me acuerdo. ¿Y algún gol así que igual no ha sido muy trascendente, pero que te hayas quedado a gusto, que digas, madre mía, qué gol has marcado? Pues por algún regate o bueno, yo meto un gol con el Cartagena a Las Palmas. Ah, ya sé, sí. Que saca el portero y la pega mal y yo estoy casi en centrocampo y ya me di la vuelta y según me di la vuelta digo, como venga, le pego. Y justamente me rebote me viene y me da media vuelta sin botar, le pego de casi de centrocampo y se la meto por encima del portero. Pues un gol... Sí. Lo veréis en un vídeo, lo veis o metéis, que es Las Palmas. Y es un buen... Le viste un golazo que sale el balón para arriba y nadie se espera y cae así en picado y golazo, sí. Yo he metido mucho gol de vaselina, así de recordados, de esos he metido muchos. Pero bueno. También he visto una asistencia, no sé si fue a Pires con el Villarreal, que se la das de tacón y mete... Leti. Ah, vale, es verdad, sí. Y mete un golazo. Valencia fue, sí, de tacón. Vale, vamos con otra. Es que la tenía por aquí, que es que era muy buena, que se me salió olvidado de comentar. Ángel Platero 02 nos pregunta por la salvación contra el Betis en su último partido con el Valladolid. Es que este fue un partidazo porque os la jugabais. A vosotros os servía el empate, pero al Betis no. Al final conseguisteis un empate a 1, salvaste al Valladolid en tu último partido. Imagino que una explosión de alegría, ¿no, Víctor? Un partido bonito, especial, y fue mi último partido con el Valladolid. Un poco mal. Se corta. Creo que nos jugamos la vida contra el Betis lo tenía casi todo a favor, ellos ganando salvaban, el campo lleno, la afición animando y la verdad que fue un partido bonito. Especial en el que nos jugamos la vida, teníamos que empatar como mínimo y pues 90 y tantos minutos sufriendo como animales. Y bueno, pues me acuerdo de la segunda parte porque al final el campo contrario el único que estaba era yo. Cada pelotazo era para mí, aguantando el balón allí como loco. La verdad que lo recuerdo como si fuera ayer. Fue un partido muy bonito en el que, bueno,
La verdad que fue un buen partido y recuerdo eso, que ahí pues no se me renovaba y estábamos ahí medio tal, jugué el partido ahí medio y bueno, pues terminé llorando porque al final para mí era un partido que sabía que me iba. Ya, un poco injusto, ¿no crees? Que a un jugador con tu trayectoria y demás que no se le renovara el contrato, ¿no te pareció? Bueno, al final son circunstancias y momentos y sí que es verdad. Yo al final de Valladolid la última vez ya me fui un poco... Fue difícil, la verdad era difícil. Era un último año, yo era mayor, yo ya no... Mi rol al final de jugar menos, a lo mejor yo tampoco lo entendí tan bien. Y al final, bueno, son circunstancias que pasan en clubes y en equipos y bueno, yo no lo entendimos ninguno. No entendí Valladolid, no lo entendí yo. Al final por unos, por otros, al final no renové, pero como te he dicho antes, al final no hay mal que por bien no venga. Yo me fui a Cartagena, he vivido 2 años maravillosos. Y luego fue una bonita experiencia. A lo mejor si me hubiera quedado, pues hubiera sido peor para ellos, peor para mí. Y mira, al final me fui por circunstancias, pero yo creo que al final tenemos contentos. Y ya la última que te hago, Víctor, si quieres no contestes, pero yo creo que ya ha prescrito. A ver, porque nos dice Loc269 que si le podéis preguntar si es cierto que había muchos futbolistas que iban a una discoteca próxima al estadio llamada Complot, donde se pinchaba música electrónica y que los partidos pasarían a un segundo plano. ¿Había tú en la Complot? Bueno, yo esa música electrónica me vuelve loco. Yo soy más de flamenco. No, yo he ido a discoteca, sí, o sea, antes se salía. Yo me acuerdo de los jueves salíamos y lo intentábamos, a ver, nos cuidamos porque al final somos deportistas y queremos ganar y queremos competir y queremos tal, pero al final no dejamos de ser personas. Y yo creo que siempre viene bien pues estar con los amigos, estar con los compañeros y tomarte algo y se ha hecho. Yo creo que ahora se hace menos, a los jugadores veo que se cuidan más, están mucho más preparados, pero quizás en nuestra época, pues bueno, yo creo que esa preparación tampoco era tan exagerada y bueno, pues sí que quedábamos a tomar, pero vamos, la Complot yo creo que no la pisé en mi vida. Sí la he oído, sé cuál es, pero vamos, la música me vuelvo loco. No, yo sí que me gustaba tomarme mi cervecita, como sigo tomándome de vez en cuando, pero vamos, poco más. Yo creo que éramos equipo competitivo, queríamos ganar y tampoco salíamos lo justo para rendir a tope. Hay que saber disfrutar, hay que tener la mente también distraída, que es súper importante. Así que bueno, otro fútbol. Tú mismo lo has resumido perfecto, Víctor. Mentalidad, verdad, yo he sido 20 años profesional, he jugado 700 partidos. Y mi mentalidad que esto es lo más importante para jugar bien al fútbol. Está claro que tienes que estar preparado, pero el que está ahí está preparado, se cuida, trabaja bien, tiene mucha gente cerca que le tiene a tope, pero la cabeza es fundamental para la vida. Tal cual. Y es fundamental tener bien la cabeza. Tal cual. Pues nada, hasta aquí la primera parte de la entrevista, que es un poco la más seria, la más profesional, por decirlo así, dentro de que somos amateur. Ahora vamos con una parte que te va a gustar mucho, que son los juegos cortos, los juegos que hacemos. El primero te lo va a contar Pablo. Eso es, Víctor. Vamos con el primero. El primero de los juegos se llama el juego de los nombres propios. Consiste en el que yo te voy diciendo una serie de nombres, entrenadores, compañeros, rivales, y tú me los tienes que intentar definir, si puedes, con una palabra. Empezamos con el primero. Vicente Cantatore. Maestro. Sergio Ballesteros. Animal. Gregorio Manzano. Inteligente. Benito Floro. No tengo buena experiencia con él. ¿Cómo voy a decir? Estudioso. Vale. Colochini. Bueno, con este. Competitivo. Tote. Talento puro. Caminero. Te voy a decir una pena. Qué jugador. Grande. Vale. Palermo. Palermo, una estrella. Y por último, Camacho. Pues mi seleccionador. La verdad, un tío, buen tío, ¿cómo te voy a decir? Campechano, humilde. Vamos a repasar un poco los nombres de los que hemos tratado. Vamos a empezar por Cantatore. Un tipo que, bueno, debía ser algo de peculiar. Escuché en una entrevista que hiciste hace tiempo en el que parece ser que Cantatore le dijo algo a un centrocampista uruguayo del Valladolid, que se llamaba Gutiérrez.
¿Nos puedes recordar esa anécdota de entre Cantatore y Gutiérrez? ¿Qué es lo que le dijo? Pues a ver, Cantatore era un fenómeno en las charlas antes del partido, era un fenómeno. Es más, había partidos en el que le teníamos que decir, mister, que empieza el partido. Pues, hablar, tío, y la verdad que nos quedamos todos embelesados porque el tío te contaba historias, era un fenómeno, la verdad que un motivador nato. Nos enseñó mucho a todos los que estábamos ahí y en una charla pues dijo, bueno, que sepáis que yo soy muy inteligente, tal, pero tengo que reconocer que en este vestuario solo hay una persona más inteligente que yo. Y todo dice, ¿viste quién? Y dice, Gutiérrez, porque con las condiciones que tiene, que esté jugando en primera división. ¿Dijo algo Gutiérrez a tal aspecto? Hace poco Gutiérrez era otro cachondo igual. Yo que era ahora, era sus condiciones muy buenas. Al final cuando estás en primera división, pues a lo mejor no tienes la técnica exquisita, pero tiene otras cosas muy buenas y Gutiérrez tenía unas condiciones muy buenas para jugar al fútbol. El míster era un cachondo. Vamos con otro nombre de los que hemos hablado, Tote. A los que hemos entrevistado y han compartido vestuario con Tote nos han hablado maravillas de Tote, que técnicamente como que no han visto a nadie igual, gente que ha estado con cracks mundiales. ¿Para tanto era Tote? Porque luego nosotros no lo hemos visto, o sea, era buen jugador, pero no para estrellón mundial. ¿Pero qué le faltaba a Tote? Tote era talento, es talento puro en su manera de ser. Yo creo que es talento, es una persona con talento y dentro del campo pues lo era. Su técnica era individual, era bestial, una zurda en todos los aspectos, en golpeo, en pase, en definición, en todo. Era talento, pero yo creo que le conoce personalmente y estás un rato con él y te das cuenta que es una persona talentosa y que es distinta, es un buen tío, que encima es buen tío, es majo, él te lo da todo lo que le pidas, es gran amigo. Yo coincidí con él jugando y bueno, nos entendíamos bien. Al final yo también era un jugador que aportaba muchas cosas y la verdad que con él me entendía. No lo entendían bien los entrenadores porque no nos querían poner nunca juntos, porque decían que bueno, los jugadores así no. Pero cada vez que jugábamos juntos, pues los dos nos divertíamos mucho y el equipo se divertía más. O sea que bueno, yo creo que era un jugador especial y la verdad que es talentoso. Solo tienes que verle un rato para darte cuenta del talento que tiene. Claro, ahora se me surge una pregunta. ¿A quién le salían mejor las rabonas? ¿A Tote o a Edu? Uf. O a García Calvo, cuidado, Calvo yo he visto rabonas con las dos piernas sacando córner. No es fácil. García, pero Edu, pobrecillo que ha fallecido hace poco. Pues que en paz descanse, por cierto. Otro talento puro. Otro brasileño que vino aquí que no lo conocíamos nadie y cuando se puso ahí a jugar todos decíamos, ¿dónde ha salido este? La verdad que son jugadores que son especiales y es una pena que no haya más en el fútbol y que cada vez se vaya perdiendo más. A mí lo que me da pena es un defensor auténtico del jugador así, con talento, del jugador bueno, del que los que proponen, y me está dando mucha pena que el fútbol cada vez hay menos y cada vez lo estamos echando a perder. Ahora se dice que el físico impone más, yo no estoy de acuerdo, yo creo que todavía el talento se impone al trabajo, si el talento trabaja, que trabaja. Luego hemos hablado de otro grande, como lo has definido tú, Caminero. Llegó al Valladolid ya digamos un poco en la etapa menos buena de Caminero. No estaba ya en su prime, pero aún así todo debía ser bueno. ¿Cómo era Caminero ya en el Valladolid con esos años ya un poco pasados? ¿Deslumbraba tanto? Sí, nada, Caminero muy... Al final es un jugador con mucho talento, con mucho físico, con mucho todo que poder conseguir, yo creo que mucho más en el mundo del fútbol, porque lo tenía, eran unas condiciones quizá por su manera de ser era distinta, no era tan ambicioso como otros jugadores que con menos cosas pues han podido conseguir más. Él quizá no tenía esa ambición, era un buen tío, una buena persona, pero con unas condiciones futbolísticas bestiales. Llegaba y veías 5 minutos de partido y veías que Caminero estaba bien y decías, hoy ganamos. Solo con eso ya te lo veías. Yo veía a Caminero ya jugar los primeros 5 minutos, tocaba 3 balones y ya decía, hoy ganamos el partido. Porque estaba por encima de lo normal en lo futbolístico. Luego, Gregorio Manzano, un tipo que, bueno, lo tuviste en el Valladolid, psicólogo de profesión, os daba mucha charla Gregorio Manzano de motivación, se notaba, pensabas tú, hostia, ¿cómo se nota que es psicólogo? Me he venido abajo, pero me ha recuperado mentalmente en 10 segundos. ¿Se notaba eso de Manzano? Hacía cosas distintas. Él notabas que era un entrenador distinto, hacía cosas que normalmente no veías en otros entrenadores. Me acuerdo de una charla de Gregorio Manzano, que estábamos todos ahí, el equipo no iba bien, no ganábamos, tal, todos estábamos ahí un poco hundidos, y él entró al vestuario así un poco también como apagado, tal. Voy a hacer una cosa, chavales, yo con esto no puedo, tío, yo esto me ha superado, yo estoy muerto, yo ya me rindo, y que venga otro, que yo paso. Yo ya con esto cierro la puerta y se pira y todos, ¡ay, mister!
llamando, tal, tal, vamos a por él, tal. Y entra al minuto y hace, ¿habéis visto a ese? Ese no soy yo. Yo aquí me cago en la tortilla, tal. Ya, puta. Claro, nos quedamos todos comiendo, ¿qué ha pasado aquí? Entonces ahí detrás del míster que se los iba al míster. ¿Sabes? Hacía cosas que por norma general no veías en entrenadores. Era distinto, bueno, un entrenador que encima yo creo que también tampoco llevaba mucho entrenando en ese momento, cuando empezamos a entrenar con nosotros. Pero bueno, era que peculiar, distinto y sobre todo inteligente, él sabía lo que hacía. Claro, luego te pregunté por Benito Floro, pensaba que tenías buen recuerdo de él, un tipo que en los 90 también varios invitados nos han dicho que era un adelantado, que si el saque de banda, que si la alimentación y esas cosas. ¿Cómo viviste la experiencia con Benito Floro? Yo sí, verdad que la última vez que le vi en el Centenario, bueno, ya le vi, ya está un poco mayorcito. A ver, yo mi etapa fue mi última en Villarreal, ya, bueno, viene con otras ideas, mi estilo de fútbol pues es distinto, como dice, él tenía su 4-4-2 y quería ganar de saque de banda. Entonces, claro, pues a mí los saques de banda no podía ganar con los saques de banda. O sea, trabajaba mucho saque de banda, estaba muy... Yo creo que ya se había un poco obsesionado con que tenía que ganar solo con eso. Entonces trabajaba solo eso, el balón parado, estábamos no sé cuántas horas trabajando el balón parado, no metíamos un gol de balón parado. Hiciéramos lo que hiciéramos, 20 marcas, 20 no sé qué, no fueron experiencias buenas. Yo creo que el primer gol que metimos de balón parado fue la semana que se fue. Y quiero pensar que al final trabajar tanto una cosa no significa que lo vayas a hacer bien, ¿sabes? Que al final sí. A ver, mi experiencia como entrenador, luego sí que verdad como persona, pues bueno, después hemos hablado y hemos arreglado cositas, pero bueno, yo creo que también mi estilo de fútbol, su manera de ver el fútbol pues eran muy distintas y bueno, pues mi último año allí no fue muy... Ni el tuyo tampoco, yo en Villarreal tampoco, él tuvo mucha suerte. Pero bueno, al final cada uno piensa de una manera, cada uno ve el fútbol de una manera y hay que respetar todas. Luego Fabrizio Coloccini, coincidiste con él en el Villarreal. Entrevistamos en su día a Jorge Andrade, al central portugués, y nos dijo que cuando estaba con Coloccini en el Depor, iban a cualquier estadio visitante y siempre silbaban a Coloccini. Y parece ser que es que Coloccini se hacía enemigos allá por donde iba, porque siempre pegaba una tarascada a algún rival. ¿Era así Coloccini en los entrenamientos contigo o con los compañeros? ¿Era intenso? ¿Era duro? ¿Cómo era Colo? No, yo sí que verdad que quizás yo era muy competitivo, yo era muy durillo y a mí me respetaban mucho, normalmente mis compañeros. Mis compañeros de defensa me respetaban porque yo me cabreaba mucho y era muy pesado. Yo era muy caliente, yo era un poco insoportable cuando entrenaba y a mí me respetaban mucho. A ver, Coloccini tenía un nivel de intensidad duro, pero fuerte, ¿no? No era de hacer daño, de ir a reventar a uno. No, era porque era duro. Él iba bien, él era un buen defensa, duro, robado bien. No te creas que era muy agresivo de decir voy a reventar, ¿sabes? Que ves a defensa que dices, wow, este era bueno. A mí me gustaba mucho Coloccini, ¿eh? Yo creo que vino aquí a Villarreal y le dio un punto de intensidad al Villarreal que no teníamos y el defensa bueno, ¿eh? Luego con balón también era bueno. Yo era con un gran defensa. Yo creo que aquí dio un saltito. Cuando llegó él, en defensa se dio un saltito a nivel de intensidad, a nivel de eso. Luego Ballesteros. ¿Cómo era Ballesteros? ¿Era igual? ¿Era peor? ¿Era mejor? Bueno, me defendía mucho, la verdad. Me venía muy bien. Igual que habíamos hablado antes de Cantator y eso, que era estilo Ballesteros, pero medio centro. A mí los corners me defendían ellos, porque a mí me hinchaban y venían ellos a defenderme a mí, para que no me pegaran a mí. O sea, bueno, Ballesteros pues, es lo que era, pero luego sorprendía mucho la velocidad que tenía el tío. Velocidad física, porque era rápido, que no lo parece, porque al final tenía peso, tal. Pero corría como una bestia y luego velocidad mental. Luego con balón, sí, pero no la perdía, jugaba bien. O sea, Ballesteros sorprende en condiciones, ¿eh? La verdad que luego le ves cómo es y luego es un auténtico animal, un animal. Choca con una pared. Era igual que mi compañero Unai Vergara, que también vive en Benicàssim y vive aquí al lado mío, también viene por aquí. Y eran animales, eran jugadores físicamente muy poderosos en todo. Luego Martín Palermo, coincidiste con él en el Villarreal, un tipo que venía de Argentina de meter todos los goles habidos y por haber, pero luego en España, pues entre el Villarreal y el Betis no metió muchos y no se le dio especialmente bien, o por lo menos como nos esperábamos en la afición. ¿Qué crees que lo que le faltó a Palermo o cómo era entrenar con él? Decías, tú pensabas, hostias, pues remata bien, joder, luego no mete tantos goles, pero no sé, ¿cómo era Palermo? Bueno, yo creo que al final en Villarreal era quizá a lo mejor no era un juego que le beneficiaba tanto, ¿sabes? Al final era un equipo que jugaba mucho por dentro, metíamos mucho entre líneas, jugones, no éramos mucho de jugar por fuera, de meter muchos balones, de centrar balones por banda, ¿sabes? Y quizás ese juego a él tampoco le beneficiaba mucho. Él vino también de una lesión, se lesionó aquí estando conmigo en la Copa, no sé si hicimos una Copa del Rey, creo. Sí. Cayó un muro encima, luego que me vino a coger a mí y se nos cayó un muro encima y se partió la tibia peroné.
Estuvo aquí la tía pero rota, era un jugador muy alto, con un físico que al final la recuperación pues tampoco es tan fácil. Y eso se le juntó todo un poco, entre el que el juego no era muy beneficioso para él, la lesión, viene, se vuelve a lesionar. Buen tío, un tío que viene siendo una estrella y aquí era uno más humilde, el tío se lleva muy bien con todo el mundo. La verdad que era peculiar, porque era peculiar, un tío al final no deja de ser Palermo, que ha sido en Argentina Dios. Y él vino aquí pensando que iba a ser también que la gente se le iba a volver loca y no sé qué, pues vino a un sitio donde dice, hostia, Villarreal, si aquí no hay nadie. O sea, sorprendí un poco a él, ¿sabes? Cuando vino aquí a una casa, pues hay un muro de no sé cuánto, para que no le vieran. Y aquí no viene nadie a verme. La verdad que yo creo que estuvo bien. Yo creo que, bueno, era un buen compañero, ¿sabes? Aunque no le fueran bien las cosas, el tío estaba comprometido, él quería, se llevaba bien con todos. Fue una pena que no pudiera hacer más goles porque, bueno, era un rematador, vamos, la cabeza parecía un martillo. El balón que le venía a la cabeza lo partía por la mitad. Pero sí que es verdad que le llegaban pocos balones por nuestro estilo de juego, por nuestra manera de jugar, ya llevamos tiempo jugando juntos, bueno. Pero la verdad que buen compañero y, bueno, el suyo yo creo que era muy bueno, era un gran rematador de cabeza y a primer toque era muy bueno. Pero bueno, por al final en el fútbol, pues sale o no sale. Y luego José Antonio Camacho, lo tuviste de seleccionador en tu debut con la selección española, un tipo que nos han contado que imponía mucho, un tío de carácter, ya cuando era jugador del Madrid, ya también más de uno que ha coincidido con él, decía que se callaba hasta el entrenador cuando era jugador, cuando hablaba en el vestuario. Imponía tanto Camacho, no sé si recuerdas alguna frase que te dijera motivadora antes de saltar al campo, ¿cómo era Camacho? Lo que pasa es que yo creo que Camacho a mí tampoco me conoció mucho. Al final yo fui allí el día que fui, me conocí yo, y cuando voy yo ya es un poco más... Yo creo que no, yo creo que era un buen entrenador para jugadores. Cuando yo llego a la selección el tío es un señor, Camacho. No sé si lo conoceréis personalmente, pero vamos, si lo conocéis es un señor. Es una persona muy buena que ayuda a mucha gente, el tío está comprometido con todo el mundo y la verdad que me parece una persona para conocer. Y bueno, pues yo la selección no era muy así. Yo sí, verdad que me enfrenté con él, me acuerdo del Madrid B, que estaba en el Español, que fue la imagen esa que entra un jugador con el dedo tal y le mete. Estaba yo jugando en el Madrid B ese partido. Y ahí sí que yo decía, yo veía aquí, o sea, me corta el cuello al jugador. Pero luego sí es verdad que como seleccionador no creo que fuera así. Yo creo que era muy cercano al jugador y bien, con detalles buenos para el jugador. Yo creo que era distinto como seleccionador. Sí, era a Roberto Fresnedoso, aquella bronca que era un español Real Madrid B en la Ciudad Deportiva y era el pobre Roberto Fresnedoso. Yo era jovencito, claro. Estaba yo allí, madre mía. Y ahí sí que era duro y como jugador, porque vamos a contar de Camacho como jugador. Si habéis visto alguna imagen, y vosotros sois más jóvenes que yo, habréis visto menos todavía que yo. Sí. Pero hacían daño. Que se lo digan a Cruyff. Y una última pregunta. A los invitados, en función de la demarcación, les hacemos una pregunta muy concreta. Tú fuiste delantero y tuviste que enfrentarte a muchos defensas rivales. Si tuvieras que decirme ese defensa rival que más difícil te lo ponía, en plan, joder, es que siempre que juego contra este tío no me voy nunca de él. Vaya marcajes que me hace. ¿Se te viene alguien a la cabeza? A ver, yo por mi estilo de juego, a mí los saltos me venían muy bien. Yo venía un central alto y decía, o sea, voy bien. A mí los que eran más rápidos, pues Ayala, por ejemplo, Valencia, Alcorta, que eran jugadores rápidos, potentes, esos me complicaban y luego eran duros. Claro, esos eran duros. Ayala y Alcorta eran muy duros. Entraban fuertes, eran a estilo Colochini que decías tú, esos como te entraran, se iba volando 3 metros. Y eso me costaba más. Los que eran rapiditos, intensos, que se daban la vuelta rápido, eso me costaba más a mí. O sea que bueno, yo era Alcorta y Ayala, sí, los defensas que eran, encima no hablaban mucho, ¿eh? A mí yo que me picaba tan, sabes, esto no me contestaban, estos ni te miraban. Esto es solo como te acercabas ahí. Antes el fútbol era duro, ¿eh? Ahora sí que habrá que hay mucha pantalla, mucha tele, el bar está ahí al lado, tal, pero antes el fútbol era duro. Yo creo que así éramos de competitivo los futbolistas. Tenemos un nivel de competición muy alto antes, los jugadores de antes. Y lo ves ahora juegas veterano y todavía se ve el nivel de competición que tenemos. Porque antes era duro, los campos eran peores también. Pero bueno, es lo que hay. Vamos con el siguiente juego, Víctor. Este se llama Cortitas y al pie y son una serie de preguntas cortas pues para conocerte un poquito mejor o sacarte alguna anécdota. Vamos con él. La primera pregunta, un apodo por el que te conociste en tus compañeros. Chingurri, Valverde y Alcorta fue uno de los primeros que empezó porque decían que me parecía mucho a Valverde, a Chingurri y Valverde.
como jugaba así cuando era jovencito, y me parecía muy bien. Empezó al corta chingu, 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 y chingu, chingu, y chingu, y chingu, y todavía me llaman chingu. Muy bueno. ¿El club por el que pudiste fichar y no fichaste? Bueno, yo que al final Valencia, el Depor, Atlético de Madrid, estaba ahí siempre muy cerca. Pero no se dio el pase, pero sí es verdad que cada año se veían. Además, esos equipos de Valencia, Depor, Atlético de Madrid, así los que más se veían siempre. Ujú. Has compartido dupla de ataque con grandes delanteros, Peternak, Joseba Llorente, Aduriz, Palermo, Moisés, jugadorazos todos ellos. ¿Con cuál de todos ellos es con el que mejor te entendías? Eso es imposible de decidir. Creo que Peterna muy bien, Aduriz muy bien, Llorente muy bien, Toche muy bien. Todos. Es que yo tener un delantero así para mí era un chollo. Tener un delantero que corriera y que rematara para mí era un chollo. He tenido gran suerte de tener los delanteros que he tenido. Era muy difícil elegir a uno. Para mí sería imposible. Más grandes amigos. Fuera del terreno de juego, una de las cosas que suelen hacer equipo son las novatadas, recién llegados. No sé si nos puedes contar alguna novatada, así que le hiciste a algún jugador, alguna que recuerdes. Yo no sigo mucho de bromas, ¿eh? Me han hecho a mí algunas, sí, pero yo no sigo mucho de jugar a esas cosas. Yo era más tranquilito. Es más, yo en Valladolid llevaba el pelo largo, hablábamos y me intentaron cortar el pelo, que fue lo único que no permití. Pero estaban locos todos el pelo. Porque encima eso lo hacían a los demás. Pero claro, yo al final mi pelo, tío, para mí era, si me corté el pelo, se acabó el fútbol. Y no me lo hicieron, pero no, yo no era mucho de hacer. Yo siempre estaba al refajo. Yo no era de los jugadores yo siempre estaba los 3 o 4 más bichos. Yo siempre iba por detrás de ellos. Yo no me gustaba hacer esas bromas. Nos preguntaba un oyente por una que le hicieron a Palermo en el Villarreal. No sé si estabas tú presente de aquella o no, en un coche que tenía. Igual no estabas tú aquel día. No me acuerdo. Mi memoria anda regular. Pero Nada, me hicieron también con un extintor. Me llenaron el coche, un coche nuevo. Me lo llenaron de extintor blanco, nuevo el coche. Pero luego hice la broma yo de que me lo habían reventado, que se había oxidado entero y no sé qué, y se acojonaron todos. Que no, yo diciendo que se me ha oxidado, que el coche ya no vale para nada, pues se pusieron todos. Pero bueno, al final no fue nada. Algunos son pesaditos. Ahora, una anécdota con un árbitro. ¿Algún árbitro con el que te llevases bien o con el que no acabases de encajar? ¿Alguna cosa que te pasase curiosa con un árbitro? No sé. Hostia, que tengo una y no me acuerdo qué fue. ¿Cómo fue? Con una tarjeta. Algo fue con una tarjeta. Que me la dio Rodríguez Santiago, que es de Valladolid. Y yo era muy pesado. Yo he protestado siempre. Yo le pedía perdón al árbitro 10 veces. Porque es que no me callaba. Es que hasta yo decía ya, hostia, lo siento, tío, es que no me puedo callar. Y me decía, joder, Víctor, tío. Y Rodríguez Santiago ya en un partido, ya estaba así y me dio la tarjeta a mí, toma. Y el pito me lo dio así para que pitara yo. Digo, ¿qué hace? Y claro, se quedó dentro de las imágenes, está como que le daba el pito la cosa como diciendo, toma, pita tú, joder. Y acabamos con una pregunta que es una clásica de esta sección. ¿Cuál es la mayor bronca que recuerdas? Puede ser bien del míster hacia el equipo porque no sale la cosa como estaba planteada, o entre dos compañeros, una bronca de estas que pase el tiempo y te sigas acordando. Porque son los vestuarios que tantas, tío, eso es muy difícil decir. No te sabría decir alguna así especial. En los vestuarios que se ven muchas cosas duras, dura de enfrentarse de compañeros. Nos han contado de todo. No, hay de todo, de todo. Yo incluso con Palermo ya también tengo alguna con él también, porque nada más llegar así, el míster me pone. La anécdota de Riquelme el primer partido, claro, a mí me quita y pone a Riquelme en media punta. Entonces, claro, yo cuando salgo, el míster me dice, bueno, ponte tú de media punta y pones a Riquelme ahí a la banda izquierda. Y yo cuando voy a decir a Riquelme, Román, ponte a la izquierda, no me hacía ni caso, ni me miraba. Pues imagínate yo que es lo caliente que soy, ¿sabes? Pues no miré el balón en 20 minutos que jugué, fui a por él los 20 minutos. Porque vamos, me hace así con el brazo a mí y digo, bueno, a mí eso no me lo hace ni mi madre, ni mi padre me hace a mí eso. Digo, hay una pequeña bronca, pero es que en el fútbol son mucha tensión y mucha tal, y hay momentos que se te va un poco. Hemos visto hace poco que ha pedido un puñetazo uno al bar. Es que parece que no, pero de aquí tiene que ser muy fuerte y muy duro, y bueno, y hay momentos en los que hace cosas que no debes de hacer. O sea que bueno, yo he contado la historia de vestuarios que es muy complicado porque pasan cosas duras y fuertes que luego al final se arreglan, porque al final el fútbol
Yo creo que todos estamos mentalizados de que es un equipo y que eso, cuanto mejor vayas, mejor. Y muchas veces esas discusiones vienen bien para arreglar cosas. O sea que, bueno, al final, en el fútbol es muy bueno para la vida porque te da cosas como esas, ¿no? Que al final compartes muchas cosas con un compañero, te juegas el puesto con tu mejor amigo, que son cosas muy difíciles de hacer. Y tú las haces. Al final estás con tu mejor amigo, te juegas el puesto, te estás jugando todo y es tu mejor amigo. Y en el mismo puesto. O sea, bueno, yo creo que es bueno, es bonito el fútbol. De todos los valores. Bueno, estas son las cosas que nos interesa saber, Víctor, ¿no? Pues vosotros que lo habéis vivido desde dentro, pues estas cosas son las que de verdad nos gusta que nos contéis. Y ahora yo te quería preguntar precisamente pues por tus compañeros. Y te voy a pedir que te mojes un poquitín, ¿vale? Como estás haciendo hasta ahora. Y la primera pregunta sería, ¿cuál es el mejor portero compañero que has tenido? Un portero que en los entrenamientos te desesperaba, que dices, es que me la saca todas. ¿Quién se te viene a la cabeza? César, Reina, López Vallejo, Ojeda. La Yo, lista es buena. en los momentos César, yo creo que es el mejor portero que he visto. César en Valladolid, tío, la última etapa de Valladolid, César era, madre mía, yo ganaba un partido ahí en Madrid, en el Bernabéu, no se lo paraba todo. Da igual cómo le tiraran, y en entrenamientos pasaba lo mismo. El día que tenía ganas, la verdad que no eran todos los días los que tenía ganas, César. Él también era un extremeño también, que como yo también, que también era más caliente que... Y no tenía siempre sus mejores días, pero el día que tenía César era imposible meterle gol. Imposible. Yo creo que es la etapa de César en Valladolid, yo creo que ha sido el mejor portero que he visto. La siguiente, me gustaría que me dijeras un lateral que subiera mucho, que hubiera que decirle, oye, tío, pero ¿a dónde vas? Que luego tienes que bajar. Un lateral con recorrido, que se te ocurra. Vale, te voy a decir a mi amigo y hermano Alberto Marcos Rey, pero se bajaba, igual que subía, bajaba 250 millones de veces. Que yo no sé cómo lo hacía. ¿Tú te crees que se cuidaba tanto como para...? Y siempre lo ahora es muy amigo mío. Bueno, Marcos es el que ha jugado conmigo en Valladolid toda la vida. Y creo que era un jugador también un poco, creo que ha sido injusto que no hubiera ido a la selección. Él debutó con el Madrid siendo muy joven. Hizo partidos con el Madrid bestiales. Luego vino a Valladolid, pero ha hecho 15 años en primera división bestiales. No sé las asistencias que podía dar por partido, las veces que subía y bajaba, técnicamente bueno, corría, tenía todo. Yo no he visto un lateral como él, no sé si lo he visto. Y la verdad que me pareció injusto que no llegara nunca a vestir la camisa de la selección española. Pero era un jugador bestial. Y lo de subir y bajar, yo no sé los kilómetros que podría hacer en un partido, pero madre mía. Y luego con la calidad que lo hacía, puedes subir, pero que luego él decidía casi siempre bien, una vez que llegaba. Está claro que es que jugar en equipos que, pues igual que no eran de los grandes de la época, pues penalizaba un poquitín. Por ejemplo, nosotros que somos del Racing, pues costaba que, bueno, vimos a Salva solamente porque fue Pichichi, ¿sabes? Cuesta mucho de equipos como Valladolid y Racing que ir a la selección, a pesar de que sean jugadorazos. Sí, sí. Vale, la siguiente. Me gustaría saber un compañero que te sorprendiera por su velocidad, por aceleración. Uf. ¿Quién tengo aquí rápido? No me acuerdo. Yo creo que he tenido compañeros de esos que te vuelvan loco rápido. Los he visto después. Pero sí, muy rápido. O te iba a decir un jugador, pero encima falleció hace poco. Skoda, fíjate, me acuerdo que era muy rapidísimo. También falleció hace poco, últimamente. En paz descansa. ¿Os acordáis de él? ¿No os acordáis? Villarreal, rapidito. Sí. Era rápido. Encima lo que tenías es que parecía que iba a trote. Es que ibas a correr andando, que tú ibas reventado y él iba como parecía que iba y te iba pasando como... Era rapidísimo. Vale, la siguiente, el compañero que más complicado te lo ponía para jugar. Un delantero con el que tuvieras mucha competencia. A Riquelme. Fue imposible. El Román así un poco el jugador así. Bueno, normalmente sí que he jugado casi siempre. Y bueno, con Román sí que ahí dejé de jugar. Bueno, Totti y yo compartíamos también muchas veces el sitio en Valladolid en mi última etapa. Bueno, al final es que en mi puesto son jugadores buenos. Al final decide el míster, pero normalmente el jugador que juega ahí entre líneas, jugador media punta, interior ahí ofensivo, tal. Hay mucho nivel. Entonces, bueno, al final los místers deciden. Si verdad que tenía quizá el gol, que es lo que más me daba. Al final Totti sí era un jugador muy bueno, pero era más medio centro que yo tenía más gol. Es un momento, ¿eh? De eso cada uno... Pero bueno, al final he tenido compañeros muy buenos en ese puesto y hemos compartido muchas veces. Además, yo creo que con Riquelme eras compatible, porque Riquelme puede jugar más retrasado y tú más en punta, y además te vendría bien un asistente como él. Sí, bueno, le metía en izquierda, donde metía de media punta, entrenamos allá alguna vez.
Bueno. Vale, la siguiente. Un compañero que fuera como la extensión del entrenador dentro del campo, que os motivara, que os ordenara, que no callara, que fuera un poco pesado incluso. ¿Quién se te viene a la cabeza? Yo creo que todos los equipos tienen así, normalmente algún jugador así, ¿eh? Me acuerdo en Villarreal era Josico, era un poco así. En Valladolid podía ser Marcos, mi compañero que te he dicho lateral izquierdo, también era muy del entrenador y hablaba mucho y siempre estaba colocando a todo el mundo y diciendo. Bueno, todos los equipos tienen normalmente un jugador así. Yo también era muy de hablar, ¿eh? Yo era media punta, pero era muy pesado con lo táctico. Lo que hablábamos antes de Benítez, hemos hablado del entrenador Benítez, que al final los que hemos salido ayer éramos muy pesados. Y yo a los extremos, al punta, no sé qué, yo los tenía mareados. Pues yo era muy pesado y me gustaba mucho el medio orden a la hora de apretar y de presionar y también era muy hablador. Yo hablaba mucho. Entonces te iba a preguntar por el compañero más chupón, uno que no soltara el balón, pero imagino que contigo te la dieran rápido, ¿no? Hecho Onésimo, joder, mi amigo, no lo hemos nombrado, joder. Se tiene que hacer una entrevista. ¿No habéis hecho a Onésimo una entrevista? No. Onésimo, que no conocéis a Onésimo No, Sánchez. pero es muy perfil del programa. Nos encantaría, la verdad. Se hace el hambre. Bueno, no he jugado con él, ¿eh? Le llamo yo chupón porque se lo digo después, pues somos muy amigos. Tenemos muy buena relación y hemos coincidido mucho más. Gran Valladolid después de haber jugado, no hemos jugado, pero bueno. Pero la verdad que el tío en 1 contra 1 era mejor que nadie. Bueno, esos jugadores tienen que chupar, es que son buenos en ello, pues hay que aprovecharlo. Quizás sí, compañeros y eso, bueno, tampoco yo, no sé. No sé, no te creas que permiten muchos entrenadores a chupar tanto. De acuerdo. Y ya la última, Víctor, sería un capitán. Ese jugador que fuera un ejemplo para todos vosotros, que diera la cara por el vestuario. ¿Quién se te viene a la cabeza? No, ese Marcos, es mi amigo, el que te digo, es el típico capitán que manda, que dice que no sé qué, que ayuda a todo el mundo, que viene el nuevo y está con él, y viene el viejo y está con él, y este está mal, está con él, y este el mister está con él. Marcos. Y luego te voy a decir a Juan Carlos también. Juan Carlos Rodríguez del Barça, le llama en Valladolid, casi todos hemos sido capitanes. No, hemos coincidido muchos en Valladolid. Yo ahora vivo en Valencia por mi hijo, pero los que vivimos en Valladolid, pues casi todos hemos sido capitanes. Pero todos llamamos capi a Juan Carlos. Quizás sea ese, el más capitán, el más... Juan Carlos. No volver a decir Marcos, que ya hemos hecho hat-trick con Marcos. Sí. Marcos, él también le llama capi, o sea que para Marcos también el capi es el capi, ¿sabes? O sea que está como un paso. El capi es el capi. O sea que Juan Carlos Rodríguez, el galgo le llaman, también podría ser, es el capitán. Nuestro capitán de Valladolid de la historia es él. Perfecto. Pues nada, vamos con el último juego, Víctor, que te le cuento yo. Es una frase a la que le falta el final y el final me lo tendrías que poner tú, ¿vale? Y con esto ya pondríamos fin a la entrevista, que estamos en el tiempo de descuento, en los últimos minutos, así que vamos a por ello. Al Víctor de hace 30 años le diría que... Que disfrute de la vida. Vale, ¿lo hiciste? Sí, lo sigo haciendo. Perfecto. El consejo que le daría a los jóvenes futbolistas es... Es que también entra mucho en disfrutar y trabajen. Que disfruten y trabajen. Perfecto. Lo peor de ser futbolista es... Pierdes muchos momentos con tu familia y amigos. Perfecto. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Buenísimo, espectacular. ¿Has estado a gusto? Muy a gusto. Bueno, eso ahora lo malo lo cortáis y ya está. No, vamos, no ha habido nada malo en la entrevista. La verdad que ha sido una pasada, te hemos visto muy suelto, muy cómodo, que eso es lo que nos gusta y la verdad que ha sido un viaje a aquel fútbol desde dentro. El objetivo siempre del programa es intentar conocer ese fútbol desde dentro a través de vosotros, ya que nosotros no pudimos hacerlo, así que objetivo totalmente cumplido, Víctor. Y te lanzo la última, que es el futbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote Abadía es... ¿Cómo? Es que se ha escuchado mal. El exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote Abadía es... A Onésimo Sánchez. A Onésimo Sánchez, pues entrevistón por delante entonces. Vamos a preguntarle, a mí siempre me decía mi padre, yo le vi jugar poquito, más en la época del Rayo, yo creo que fue el último equipo en el que estuvo aquí, corrígeme Pablo si me equivoco, y mi padre siempre me decía que regateaba mejor que Maradona. Onésimo regatea mejor que Maradona. No, 1 contra 1 no ha habido nadie como él. Nadie. Espectacular. Luego le faltaba el pase. Bueno, era otro fútbol, sí, era otro fútbol, pero bueno. Oye, pues será un placer. La asistencia,
¿El qué, perdón? Da más asistencias que goles. Sí, ha dado más asistencias que goles y bueno, y buenos momentos, que es lo importante también desde el banquillo. Así que nada, será una entrevista seguro que genial, y si es la mitad de buena de lo que ha sido esta, pues habrá valido la pena, Víctor. Seguro que sí lo será. Así que nada, oye, miles de gracias por tu tiempo, por tu disposición a abrirnos ese mundo que desconocemos, y para lo que necesites, aquí está el Bigote de Abadía. Muy bien, muchas gracias, un placer. Miles de gracias y nos vemos en la siguiente, Víctor. Hasta ahora, chao, chao. Gracias, Víctor. Hasta la próxima. Gracias, Víctor. Chao.